Eso de ser una persona que no hace yo desde con mi madre. Habla, así habla, por favor, a ver si te oye. Hola, buenos días a todos y a todas. Espero que nos estéis escuchando. Si es así, por ahí, levantad la mano. Un like. A ver. Y aire. Hola. Si hay alguien ahí, ¿cómo está? Muy bien, espera. Así eres. Eso es. Personas con discapacidad. Pues. Ahí dice, toma sitio, Lorenzo es parte del despacho. Sí. Hola. Lo más que ya me falta solamente bailar, ¿no? Aquí en su mesa, sí. Cuando avise el subo. Sí. 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 Ya hay 11 conectados. ¿Cuántos? 11. Muy bien. Tenemos que ser 30, casi 30 más. ¿Quién está conectado? 12. Se pasa así de los días, su padre. Ya te pregunto la foto. Claro, será.
Disculpadme. Habla desde ahí, Asier, o Hola familia, a toda la familia de la asociación, que estamos aquí haciendo las pruebitas ahora, a ver si esto funciona bien. Sí. Hay Sería muy mucho, triste hablar y no ser escuchado. hay mucho eco con el sonido, está diciendo Maxi. Sí. Hola, Maxi. Hola. No, no te preocupes. Así es. Bueno, ponle a todo, porque si no... A mí sí. Vale. Tenía el privilegio. Hola, encantado. ¿Qué pasa por aquí? Fenomenal. Bueno, ya sabes. No, soy Paz. Encantada. Encantado. Hola. Bueno, para ahí no llego. Y he comprado una grande, digo, porque así si hay una suscripción no sabía que la misma de Susana. Era complicada. Ah, porque es muy Mira, está esa lucera, de hecho. ¿Qué tal la Yo de situación, sí, de las novillas, sí. Llevo más o menos un problema. Susan Hayward, ¿eres tú? Sí, se me nota que ya había implantado tiempo. Es que estoy de obras. Estoy de obras, de pista, de... Sí, sí, no, no, ¿verdad? no queda absolutamente nada, casi ni un día. Sí, sí, cuando te coges la fuerza, si dices, venga, voy a hacer todo, y acabas que necesitas una carretilla. Y lo que sabes son las obras, me cago en. Sí, sobre todo cuando se hacen cosas más. Rebeca dice que no se entiende Sí. bien. Ah, vale. Bueno, yo desde aquí no veo nada. Uy, qué vergüenza, estoy comiendo. ¿Queréis un cafetito antes de empezar? Corriendo. ¿Queréis? No, Yo hago así, ¿no? ¿Sí? No sé, yo quería algo. ¿Sí? Vale. Estáis en vuestra casa, o sea que... Están de obra, ¿no? Aquí estáis de Son obra 5 también. minutos de... No, estamos El servicio, ¿no? Estamos de mudanza. Ah, de mudanza. Estaba todavía todo un poco... Mira, con cuadros sin Sí, poner. sí, vale. Acabamos de instalarnos en esta zona. Estamos perfectos. Voy a ver agua, no sé. Aquí a continuación está la cocina y el agua y cocina del baño. Maxi, primero tienes pasadito para luego. Era Juan Manuel, no sé por qué cambié, luego ya volví a Juan Manuel en el grupo dije, pero son distintos, no es el mismo. Claro, lo compré. Vale, es una cita y... Es que se me expuso mal. Pero muy poquitas. Y no puedes tomar nada que tenga lactosa. No. Madre mía. Hasta la medicina tiene lactosa. Sí, sí, eso. Pues te digo, madre mía. Yo afortunadamente no tengo ese problema. Porque si no, sufriría muchísimo. Yo también, porque el cafecito con leche. No, pero la leche lactosa la toma, pero Sí, pero sabe distinta, todas es esas mi debilidad, mi debilidad. ¿El chat lo ves tú ahí directamente también, Susana? Ya son los lácteos, o sea, yo es que a mí me pones un poco de queso y yo la mejor más feliz del mundo. A mí me pasa igual con el queso mexicano y el de cabras lo puedes tomar, ¿no? Tú, esto siempre va para la hora, luego hay que Y el de cabra, No, la cosa. las cosas por intolerancia, intolerancia en el instituto. A la lactosa, solo la cabra sí la pueden tomar. Ya hay 20 personas conectadas. No sé, o sea, tengo 7 años, ahora no me paro de esta escuela. Y yo le digo a la pareja que la escuela, que es sí, es que hay una cosa que pone fidelino y ahora no sé qué tenga, porque puede subir a sí. Pues dábamos como ¿y cómo voy a comer los huevos? No, lo que comido. Vale, gracias. Esto es un cubata, nada, ¿no? Un cubata de arroz, ¿cómo lo ves? Un cubata de arroz.
¿Cómo? ¿Cuatro? Pero eso no tiene más cosa. No, pero tengo problema con el sótano y se me pone fatal. Ah. Con el alcohol también. Mira, lo vamos a ver si no sé. 24 ya conectados. Vale, 24. Pues ya estamos, sí, bastantes. Ah, sí. Somos 41, pero los que no, pues... Nos están pidiendo que cuando luego hablemos, Sí. hablemos solo uno, Sí, lo pone aquí. porque si no... Se reverbera, ¿no? Se ve exacto. Claro, por el eco de la El eco de la habitación. habitación. Igual bajar un poquito, digo yo, el volumen de la... No sé, puede ver, porque igual... Es que desde allí si no, no va a llegar así. Ah, vale. De lo de lejos no... Perfecto. Lo que tú... Es mejor que hablemos solo de uno. Vale, pues a ver si Ya ya... mejor, pero sí. Les voy a decir que... Eso de ahora mismo Ya nos trabajamos. sentamos y empezamos. Bueno, ¿has las oficinas? ¿Estás? ¿O no? ¿O harías algún cambio? ¿No harías algún cambio? ¿En la oficina? En las oficinas. Que las dejaste de artistas... Hay que decorarla porque estamos Es que todavía... El culpable es Lorenzo. Tiene que meter con él. No lo veo. Aquí me ayuda a meterme con él. Son muy bonitos, ¿verdad? Está muy bien. Ah, Las instalaciones. Que diga. No, que es verdad que no. Yo me parece... Necesitamos algo para bajar un concepto. Sí, sí. Claro. Sí, es verdad. Esa es una cosa. Esta es que la parte de arriba, por ejemplo, es accesible. Claro, pero abajo. Lorenzo me dicen que aquí se te oye fenomenal. Claro, estoy al lado de Claro, eso. tienes el micro ahí. Así, tú tienes que hablar más alto Vale. porque tú Sí. ya sabes. Claro. Pues ese, donde estaba hablando lo que has dicho, en esa callecita, pues sí, Pero es, las voces, ¿no? sí, También se tengo mete los ahí, pulmones o ahí. sea, es en el mismo callejón. Todo Todo eso me vivienda y está Rosa. Es que no sabe dónde está Bárbara. Dice que está. Ahí no está. Hay un tipo de No, aquí hay un día en Lorenzo. Hay un día aquí en este callejón. No, debe ser de lo que Estamos arriba. El día está más arriba. No me doy cuenta de Ah, me dice que estás igual. no sé. A ver, hay una zapatera que se esquina, entonces es increíble. Está, ¿quién? Vamos a decir, Es como que la tiene demasiado Pues yo lo he visto por la amarilla, pero por otros caminos, digo, ay madre mía, que se me va, pero luego se viene en un ratito y me da tiempo. Y es muy bien de casa, que me más allá. ¿Dónde vives tú? En Alcalá de Henares. Muy bonito. ¿Sabes cuando me dejó afuera? Dice, uy, qué bien. Había precioso, pero estás ahí. Más allá. Es verdad. Es que Oye, ahora ya yo viviendo no en me Madrid, Villaviciosa, no se que parece tampoco nada. sé. Yo también Tampoco está tiene. cerca. Sí. Estamos Tiene cerca. peor, Sí, mejor, ¿no? Sí, Es que si tope, no, tope. yo también lo digo todo. Damos 3 minutos de cortesía y me va. Se ha perdido. Sí, porque se nos desconectan, se han desconectado 4. Imagino que por la espera. Sí. Las cosas pasan en el directo. Va a faltar una silla. Tenemos Hay aquí. una, espera, una silla. No, aquí tenemos. ¿Quién puedes estar pendiente del móvil para luego cuando Eva lleva con retraso y se tiene que usar, te abres. Hola, Bárbara. Hola. Sí. Hola. Hola, se me acaba. Así es. Un silencio, se mira mal. Aquí somos dos. Somos Bárbara y Marta, mi hija. Marta, mesa o... Pues nosotros estudiamos esa es para Aquí sí te libre. Aquí un sitio. Yo soy Bárbara. Por Mi madre, chicos, que vamos a empezar. estos meses que no llevamos fecha. Bueno, claro, que se graba. No, ahí está. Vamos a presentarnos. ¿Ya se lo directo? Sí. A ver, el bolso, bolso. Bueno,
Hola a todos desde Madrid. Estamos aquí con el grupo Fidelity Consulting, que amablemente nos han dado esta conferencia, nos van a permitir ayudarnos, vamos a llegar a nuestro acuerdo de colaboración. Vamos a presentarnos todos, porque como sabéis no nos conocemos. Y bueno, perdonad los nervios porque esto es el directo y la primera vez que lo hacemos, por lo menos yo. Soy la artista. Sí. Bueno, pues nada, yo soy Susan. Vamos a ir tratando, vamos a ir presentándonos los socios y luego acabamos con el despacho de abogados. Vale. Yo soy Laura de Madrid. Mi padre. Alicia, también de Madrid. ¿Vas de Madrid también? Yo, Maxi. Yo soy de Madrid también. A ver, yo soy Bárbara y Marta, mi hija. Yo soy Rosa y también de Madrid. Yo soy Marta, también de Madrid. Yo soy Lorenzo Pérez, presidente de Fidelity. Y yo soy Asier Barabarri, presidente de ASDIDIS, que es una asociación por la defensa de las personas con discapacidad. Así que, Susan, Adelante. Sí, Todo tuyo. Buenos días a todos y a todas. Gracias por conectar, gracias por estar aquí. La verdad que, bueno, yo voy a hablar como de la familia, porque como yo soy ciego total, no veo nada, para que todos sois guapas. Así que, yo no sé vosotros, yo por ejemplo, mi discapacidad ha sido progresiva. O sea, yo cuando me diagnosticaron de chaval que tenía una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, pues de esto que lo escuchas y dices, bueno, sí, porque no va conmigo, ¿no? Esto sí, bueno, vale, que sí, que vale. Entonces yo sí notaba cosas, yo fui notando la enfermedad que iba progresando, pero no era como que me defendía mucho. Y yo no sé vosotros, pero a mí me costaba aceptarlo. Me costaba y como que le hacía pases. Y yo pasaba del asunto y tal. Sí que notaba que en el colegio a veces pues, no me entendían ciertas actitudes, ¿no? Porque ya sabes que a veces los niños son muy buenos y a veces son muy crueles, de todo, hay de todo. Pero bueno, y así pasó mi infancia, así llega a la edad madura. Mi enfermedad iba progresando, pero muy suave. Entonces yo era, entre comillas, para la gente un poco torpe, pero para mí yo podía disimular. Hasta que la enfermedad me iba arrigonando, venga, un poquito más y un poquito más. Es hasta que llegas a un punto, ¿no?, en que dices, ostras, esto no puedo disimularlo, tengo que asumirlo, pero cuesta mucho, ese paso a mí personalmente me costó muchísimo. Porque mira, si naces con una situación X y esa X se mantiene en el tiempo, pues ya está, ¿no? Tienes que digerirlo ese primer minuto, pero si te va atacando de menos a más, como que cuesta cada momento ir digiriendo eso. Entonces, a mí me pasó esta historia. Cuando ya... No, porque yo nunca acepté la enfermedad, ni sigo sin aceptarla. Yo lo que hago es convivo con ella, que es diferente. Convivo con ella y ahora soy capaz de aprovechar mi enfermedad para obtener lo que legalmente tenga derecho a ella. Y sigo aspirando a que un día nos curen a todos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué punto estamos? Estoy yo personalmente. Bueno, no veo nada, evidentemente. Eso me forzó a tomar decisiones. Primero, asumir mi enfermedad, es muy importante. En ese momento me quité una mochila, ¿vale? La mochila de disimular, la mochila de parecer que muchas veces me confundían, yo creo, con un borracho, sinceramente, y ya tío, qué cosas más raras hace, se mueve raro, nos hace gestos. Y es verdad, es así, es así. Entonces, cuando acudí a la administración, me encontré... A ver, yo no sé vosotras, yo imagino que lo que voy a contar, algunos seguro que se siente identificado. La gente te dice que te apoya. Y sí, te lo dicen, y es verdad. Pero hechos que realmente hagan cosas por ti, altruistamente o a que hagan cosas por ti, eso ya es otra historia. Y ahí meto a la administración, ahí meto personas que tenemos alrededor, etc. Hechos son amores y yo me di cuenta de que uno no puede ir pensando que en esta sociedad van a hacer cosas por nosotros por estar como estamos. No, te lo dicen, pero no lo hacen. O lo mínimo. Entonces, ¿en qué punto estamos? Estamos en un punto en el que tenemos que tomar cartas en nuestras vidas y tomar decisiones y movernos y irnos bien asesorados
no podemos ir por la vida pensando que porque tenemos una situación física X, la que nos toque a cada uno, pensar que el que está enfrente va a empatizar con nosotros y nos va a entender y nos va a ayudar. Esto no va a ocurrir en muchos casos. O nos van a ayudar muy justo. Y más con la administración, ¿de acuerdo? Porque la administración, los bancos, tal, solo piensan en dinero. ¿De acuerdo? Entonces van a intentar ponerte una bonita cara, porque socialmente es lo que toca, pero por detrás van a hacer lo que estimen oportuno. ¿De acuerdo? Porque el que decide en el pueblo no es el que está delante tuyo, es su jefe. Y su jefe tiene una presión por no dar. Entonces, tenemos que ir bien asesorados. Y aquí estamos sentados, el señor Lorenzo y yo, porque yo de eso me di cuenta hace ya unos años. ¿De acuerdo? Que si yo no llego a estar encima de mi vida, yo no estoy económicamente bien, correctamente en este minuto, y estaría fastidiado, dependiendo de mucha gente, y pensando que, bueno, que si me ha tocado esto, pues me tenía que tocar. Y eso es donde estamos, después estamos aquí sentados ahora mismo todos aquí, y yo, lo que venía a contaros, ¿no? Que Fidelity es un despacho de abogados que colabora con mi asociación, yo colaboro con ellos, es igual, en el sentido de que el objetivo es que las personas que tenemos una enfermedad importante, incapacitante, etcétera, que saquemos las mayores ventajas económicas o personales y tal, con independencia de que paralelamente vayamos a doctores, nos intentemos curar y mitigar toda esta historia. Pero en el camino tenemos que ir bien asesorados, porque si pensamos que la administración va a ser una gente honesta, creo que es correr muchos riesgos. Yendo y ya bajando al asunto, Lorenzo, yo creo que me gustaría que hablaras un poco de Fidelity, un poco de cómo funciona Fidelity y cuáles son sus ventajas, etcétera, objetivos. Fidelity es una consultora legal que tiene una grandísima afinidad por este mundo, como bien ha dicho Asier, porque entre otras cosas la mayoría del personal que trabajamos en la empresa o tiene una discapacidad o tenemos familiares con discapacidad, con lo cual tenemos una especial sensibilidad y conocimiento de este segmento, ¿no? Lo que hacemos básicamente desde Fidelity es enfocar cualquier aspecto del derecho desde un punto de vista de la discapacidad, porque hay muy pequeños matices que son los que hacen inclinar la balanza a tu favor en cualquier área del derecho si aplicas ciertos detalles correspondientes a la discapacidad. Por ejemplo, en derecho bancario, aunque no sea el tema que nos ocupa actualmente, pero cuando firmas una hipoteca, una cláusula suelo, una multidivisa y tal, los ciegos, por ejemplo, deberían haber ido todos con 2 testigos. La mayoría de los bancos no han hecho eso. Eso no lo saben todos los abogados y cuando defienden un tipo de proceso, una cláusula suelo, unos gastos hipotecarios, una multidivisa, si no aplican ese pequeño detalle, tienen menos posibilidades de vencer su pleito que si lo aplican. Y como ese pequeño ejemplo, en todos, en los procesos de grado de discapacidad, en los procesos de incapacidad laboral, hay pequeños detalles que deben conocerse porque son al final los que hacen inclinar la balanza. Como decía Asier, los ciudadanos acudimos a la administración para que nos ayuden, para que protejan nuestros derechos, pensando que la administración va a protegerlos como si fuéramos nosotros mismos. La realidad es que por acción o por omisión, la administración no protege los derechos que uno tiene, a veces porque los propios funcionarios los desconocen, que pasa muchas veces, ya no digo los ciudadanos, que por supuesto no tenemos que tener los conocimientos jurídicos que tenemos, a los que tenemos que tener acceso, sino los propios funcionarios de la administración a veces te dan información que no es la correcta y uno se cree que han informado correctamente y en realidad no le han informado correctamente de sus derechos. Y evidentemente a veces entendemos que puede ser inclusive hasta por acción, es decir, no porque desconozcan, sino porque no les interesa. Como dice Asier, al final casi todo lo que tiene que ver con la administración en cuanto a protección de derechos tiene un aspecto económico y lógicamente hay un run y todos lo sabemos de que
las pensiones, lo otro, lo demás allá, siempre todo tiene un aspecto económico y el Estado está para ahorrar dinero. Nosotros pensamos que sí hay dinero para las pensiones, sí hay dinero para los temas fiscales asociados a la discapacidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los presupuestos se hacen como se hacen. O sea, si se destinasen otros presupuestos que no son reales o superfluos o a estos temas, lógicamente se podrían proteger mucho mejor los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, los políticos han subido un 2%, un 3% del sueldo. No se ha tenido el pulso, ¿eh? No, Poco, ¿no? Para que trabajan. Nosotros, pensiones vitalicias. Sí, joder, ahí. nosotros en Fidelity solo trabajamos con asociaciones de personas con discapacidad, trabajamos para más de 300 asociaciones e instituciones de personas con discapacidad. Con enfermedades graves también. Con enfermedades graves y estamos especializados en eso. Ese es nuestro trabajo, solo hacemos eso y lo que hacemos es eso, hacer un enfoque de cualquier aspecto del derecho desde un punto de vista de la discapacidad. Básicamente. Sí, ahí, por eso, ya llegando a asuntos más concretos, yo sé, a mí me pasaba, pero yo te hablo desde mí mismo, mi experiencia personal. Yo cuando me topé con mi situación, que tenía que tomar decisiones, yo había escuchado algo de la discapacidad, una mezcla de cosas, ¿no? Porque digo, discapacidad, yo trataba lo mismo, para mí la palabra discapacidad, incapacidad era lo mismo. Y fíjate que no es así. Y yo digo una cosa, yo vas a un funcionario, le preguntas y no te lo saben aclarar, Mira, me voy a cambiar, me voy a ir allí al ordenador, aunque no me veáis, me veréis los de fuera, porque están haciendo alguna consulta de aquí ya con la miopía. No si llevo... trabajas solo con incapacidad o también con minusvalía. Sí, a ver, la minusvalía ahora se llama grado de discapacidad, que entiendo que es a lo que te refieres. Sí. Y sí, por supuesto, o sea, todo lo relacionado con el mundo de la discapacidad es lo que trabajamos en Fidelity. Cualquier aspecto, protección familiar, que luego sí que lo explicamos qué es exactamente, herencias, que tienen mucho que ver para el futuro de Patrimonio protegido. Claro, patrimonio protegido, etcétera, etcétera. Y todo eso relacionado con la discapacidad. Con lo cual, cuando dices minusvalías ahora se llama grado de discapacidad, entiendo que te refieres a eso. Sí. Y sí, por supuesto. Mira, de hecho, a la persona que ha hecho esa pregunta, y para todos y todas, lo comento, ¿no? Y es lo que venía. La primera pregunta que mucha gente se hace en su cabeza, bueno, o mezcla y no sabe que son distintas, es, hay tres cosas. El grado de discapacidad en minusvalía, la incapacidad laboral y la ley de dependencia. Más o menos, ¿vale? Estas tres entradas de dinero vía subvención, de alguna manera, llamarle o prestaciones económicas. ¿Cuáles son las diferencias, para, más o menos hablando en plata? Hablando entre nosotros, ¿cómo definiríamos cada una? Pues mirad, son diferentes todas. Y aunque todas tienen que ver, en cada momento es distinta la forma de que actúan. Fíjate, primera definición. El grado de discapacidad lo que va a medirnos es cómo afectan nuestras enfermedades pasadas y presentes, es decir, las estrategias de nacimiento o en cualquier fase de tu vida personal, más las actuales, a tu vida diaria, desde que te levantas hasta que te acuestas, tanto si trabajas como si no. Incluso te pueden dar cuenta si tienes problemas sexuales, de cualquier, o sea, aquí afecta a todo, desde las actividades básicas de la vida diaria, así como a cualquier situación cotidiana, ya sea a nivel familiar, amistades, laborales, todo, lo mide todo, ¿vale? Entonces hay unas variaciones, hay unas puntuaciones y eso nos va a dar un grado, ¿vale? El que sea, que luego hablaremos más en concreto. La incapacidad laboral, lo que va a medir, fijaros qué diferencia, es muy importante esta diferencia, solo mide las patologías nuevas en el momento actual o las que tuvieres en el momento en que empiezas a cotizar hasta el momento actual, agravadas. ¿Me explico? Una persona que empezó, imaginaros, andando, cojeando, cuando es un mundo laboral, y ahora está en una silla de ruedas, es un agravamiento significativo, valdría. Pero una persona que empezó en silla de ruedas y sigue en silla de ruedas, no va a contar, no te van ni a mirar a la cara. Lo digo así de claro. No va a contabilizar ni un punto en la incapacidad laboral. 0. Sin embargo, el grado de discapacidad, por supuesto que van a tenerlo en cuenta.
¿vale? Porque lo que van a ver es cómo te afecta el estar en una silla de ruedas en tu día a día. Fíjate qué diferencias, ¿vale? Y, por ejemplo, la ley de dependencia, ¿qué diferencia tiene frente a estos dos? Pues la ley de dependencia tiene que lo que mira solo y exclusivamente es cómo te afectan tus patologías, todas las que tuvieres, para las actividades básicas de la vida diaria. Y diréis que esas son las actividades básicas de la vida diaria. Vestirse, asearse, control de esfínteres, desplazarse, comer y pensar en cosas, por ejemplo, si alguien su vida es como un medicamento, si no se muere, también sería la actividad básica. Cosas que digas, joder, sin esto no podría sobrevivir, pues sería muy indigno, ¿vale? Porque, a ver, por ejemplo, por comer se puede comer uno con las manos, evidentemente, pero no es una forma digna de vivir. Evidentemente, no somos animales y tenemos cuchillo, tenedor y cuchara. Entonces, si no te puedes comer fácilmente, tienes que poner la mano, las cosas tal, esto sería una necesidad. Entonces, quiero que entiendas estos tres conceptos que son muy distintos, porque si os dais cuenta, la forma de encarar posteriormente las entrevistas no cambia todo. No podemos encarar la misma entrevista en un grado de discapacidad que en una incapacidad laboral que en una dependencia. Y la gente, sin saber todo esto, va con su buena fe y dice cosas que igual no convienen. Porque en un grado, por ejemplo, en una incapacidad laboral no tenemos que hablar de lesiones preexistentes. No conviene. Si ellos lo saben, pues habrá. Es una información que tú no tienes por qué dar y facilitar. En una ley de dependencia no es bueno que hablemos porque te presiona mucho en la línea de bueno, ya tienes que tal y de tal. Hay que estar el discurso de tal. Es tomar un examen, son exámenes. Y hay que aprobar con nota. Entonces, esto hay que prepararse. Esto uno no puede ir ligeramente pensando, va a venir el tío que va a venir, me va a ver y me va a ayudar. No te va a ayudar. No te va a ayudar. Es más, va con la intención de marcar, no necesita ayuda, no es bueno, y te dirán, jo, ánimo, ¿verdad? Venga, ánimo. Pero te da una carta y no, me he negado. Lamentablemente, lo que dice Asier es 100% real según nuestra experiencia y, lógicamente, funcionarios que tienen una sensibilidad especial porque tiene algún familiar cercano al que le ha tocado y bueno, pues no tiene esta actitud, pero la actitud en general de la administración es buscar los puntos a los que agarrarse para denegar. O sea, cuando nosotros pensamos que es lo contrario, es decir, nosotros como ciudadanos deberíamos pensar, o pensamos, la administración lo que va a hacer es buscar cómo ayudarme para salir de esta situación. Bueno, pues darle la vuelta. La situación real es busca a qué puntos, qué ventanas de oportunidad pueden buscar o pueden agarrarse para denegar lo que le estamos solicitando. Entonces, ahí es donde nosotros, con nuestro asesoramiento y con, por ejemplo, la ayuda de Zulema, que acaba de incorporarse. Zulema es la directora de nuestro servicio de peritaje y bueno, pues la verdad es que es un punto muy importante para según qué procedimientos, para poder demostrar a la administración y luego, sobre todo, también en la vía judicial, que lamentablemente es a la que tenemos que acudir muchas veces para poder ganar los casos, pues un informe pericial y una ratificación en sala ajustada a la realidad y que sea contundente es muy importante. Es más, preguntaba una compañera o compañero lo de la minusvalía o la discapacidad. Incluso en esos, cuando haces en una primera instancia, te dan una valoración de puntuación, imaginaos, nos dan un 60%. Que los que no sepáis, de 0 a 32 no vale nada. Vale lo mismo 32 que 0. Es gracias y adiós, te acaban de decir. Nada, 0. De 33 a 64 vale lo mismo. 64 que 33. Y 65 en adelante, con algún matiz en el 75% y tal, pero en general es lo mismo a efectos económicos, en principio. ¿Vale? Con algunos matices, insisto. Entonces, imaginaros una persona que le dan en un grado de discapacidad inicialmente un 55, un 60, que en el fondo es como decir un 33. Aquí es donde entra una peritación para valorar si hay opciones de un 65. En el caso que haya, con un peritaje bien hecho en la reclamación previa, muchas veces suele ser el empujón necesario para darle y subirlo a 65. Porque eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Vale? Esos puntos de corte son la clave.
en el grado de discapacidad. No así, en la incapacidad laboral es otra historia. Como veis, ya digo que las estrategias en cada uno son distintas. Sí, Mercè, que es la delegada de la Comunidad Valenciana, está haciendo una pregunta que es cierta, o está haciendo una afirmación que es cierta, y es que si el grado de discapacidad, como depende de cada comunidad autónoma, si nosotros podemos llevar casos en cada comunidad autónoma, por supuesto es que sí. Nosotros tenemos ámbito nacional y damos servicio en toda España. Y efectivamente, como bien dice Mercè, en cada comunidad autónoma, lamentablemente, los baremos son diferentes. Y sobre todo, más que los baremos, los criterios. Es decir, la subjetividad se aplica muchísimo, tanto en los EVOs, en los equipos de valoración, como en los EVIs, como incluso en los juzgados. O sea, los juzgados de una determinada comunidad autónoma, hasta en las salas, hasta los jueces. O sea, es todo muy subjetivo, con lo cual hay que buscar mucha jurisprudencia, mucha experiencia acumulada de muchos casos para poder presentar cada caso con muchos ejemplos similares. En el caso de las enfermedades raras, además, tenemos un hándicap, como sabéis, y es que la mayoría, no solo de los médicos, sino también de los jueces, no saben de qué estamos hablando, con lo cual lo que hay que buscar es similitudes de la enfermedad en cuanto a las secuelas que producen en la vida tanto laboral como diaria, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, Zulema nos puede aclarar cosas en cuanto a cómo se enfocan estos casos, cómo hay que hacer esa asimilación o esa similitud de secuelas, cómo afectan para poder presentar o defender un caso de grado de discapacidad o de incapacidad laboral. No están catalogadas. Y catalogadas y los baremos al uso. Los baremos al uso es el de minusvalía, el de accidentes de tráfico, y en todo eso tenemos que meter unas enfermedades que no conocen ya de por sí los médicos, cuanto más la administración o el juez, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos siempre en los informes periciales, sea para minusvalía, discapacidad, para incapacidad, para dependencia, para lo que sea, primero le explicamos al juez, como para tontos, qué enfermedad estamos hablando. O sea, yo no voy a dar una charla magistral. Las colateropatías, la artritis reumatoide, no, la artritis reumatoide afecta a todas las articulaciones, te deja basado y no pueden ni levantarse de la silla. Eso es, señoría, lo que queremos que se entienda, ¿no? Entonces, eso es lo que traducimos en un informe pericial, no con estas palabras tan gordas, pero sí de una manera que cuando lo ven mis compañeros que no peritan, dicen, ostras, pero si lo estás contando para tontos. Ahí es donde tenemos que explicar la cosa para que entienda esto. Una vez que han entendido la definición, nos encontramos con otro problema, que los baremos no vienen todo esto. Entonces, empleamos una cosa que llamamos analogía, que es conocer muy bien el baremo para dentro de lo que no es tu enfermedad, poder decirlo, pues, ¿le duele el pie? Pues mire, a este señor no le duele el pie, pero lo que tiene es una alteración de la articulación que le produce. Y entonces vamos a emplear una analogía. Son equipos multidisciplinares, que los abogados sepan por dónde va este tema, que tengan la jurisprudencia muy tocada, que los médicos sepamos por dónde va, y entonces ir cada caso de manera puntual. Claro. Viéndolo. Aquí hay una cosa que nos pasa mucho, tanto en la parte de jurídica como en la parte de peritaje, y es la especialización. La especialización en este sector es fundamental, es como el médico. O sea, al final, tú cuando tienes un cáncer, no te vas al médico de cabecera para que te trate, ¿no? Te vas al oncólogo. Pues en los temas jurídicos no te puedes ir a un abogado que te ha llevado al divorcio para que te lleve un grado de discapacidad, porque lo normal es que no conozca estos pequeños detalles, ni puedes pedirle a un médico cualquiera que te haga una pericial, porque las periciales de este área son muy específicas también. Entonces, la diferencia entre ganar o no ganar un caso muchas veces en sala depende de que el informe pericial sea adecuado y que la ratificación del perito en sala, porque hay peritos que hacen muy bien los informes, pero luego en sala no saben explicarse bien. Entonces, este tipo de cosas son las que nos hacen tener una grandísima experiencia, un bagaje muy amplio de muchísimos casos. Para que os hagáis una idea, desde Fidelity tratamos aproximadamente unos 2.000 y pico casos al año en toda España, con lo cual tenemos jurisprudencia y casos de todo tipo que podemos aplicar para en todo tipo de enfermedades. Con lo cual, cuando llega un caso, lo analizamos, vemos qué informes tiene
y en base a esos informes en la enfermedad que tiene, lo que hacemos es lo que decía Zulema, ver las analogías, si es una enfermedad rara, como es vuestro caso, ver qué secuelas está dejando esa enfermedad o debería dejar esa enfermedad, ver si los informes se corresponden con las secuelas que deja, porque a veces los médicos informan de una manera técnica que no dice exactamente lo que le pasa al paciente. Ahí es un tema importante, ¿eh? Y ahí producimos nosotros. sí, y ahí tenemos matones que mandan a los médicos para que pongan la A ver, está preguntando Merce, dice, según vuestro criterio, ¿es legal retirar una incapacidad total o absoluta otorgada con una enfermedad rara genética? ¿También lleváis casos así? Mira, te voy a decir una cosa. Este es un buen ejemplo. Aquí está la administración ayudando, como veis. Pues lo hacen. ¿Eso quiere decir que tienen derecho a hacerlo? No. La respuesta es no. ¿Sabes con qué juegan? Con el miedo, con el desconocimiento. Porque el miedo es con la administración. Madre mía, qué miedo. Dos, la administración, pues al final es un gigante. Pero os voy a decir una cosa. Se le puede ganar y se le gana. Siempre, nunca os metáis, eso sí, con esta gente a solas. Es mi consejo de verdad, de corazón y el mejor consejo. Esto que está diciendo Asier es muy cierto. Es decir, la respuesta es efectivamente, si llevamos estos casos, la respuesta es que sí. Si lo hace la administración, la respuesta es que sí. Es decir, está retirando cada vez más en las revisiones las pensiones o los grados de discapacidad lo está rebajando. ¿Con qué juegan? Juegan con dos cosas básicamente. Una es el desconocimiento que tiene en general la población de los derechos que le albergan, ¿no? Entonces, pues si la administración me dice que no me corresponde, es que no me corresponde. Y el segundo es, aparte del miedo, yo más que el miedo diría la barrera económica. Es decir, al final, si te tienes que meter en los juzgados a defender tus derechos, ¿qué es lo primero que te dice un abogado en general? Me tienes que hacer una provisión de fondos de 500 euros. Hola, buenos días, 500 euros. Entonces, Fidelity, por ejemplo, Fidelity, esto me lo pidió expresamente también Asier cuando fundamos la compañía, y es por esa especial sensibilidad que tenemos hacia este segmento, porque lo vivimos diariamente. Nuestro director de servicios jurídicos es ciego total también. Felipe Beltrán es ciego total, para que os hagáis una idea. Eso dice, no sé. Entonces, al final, esa barrera nosotros la estamos liberando. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es ir a éxito en todos los procedimientos que tienen una garantía de éxito. Es decir, los que se puede demostrar un éxito. Una herencia, pues no es un éxito, es un divorcio es una tramitación, pero bueno, un divorcio no es un éxito. Pero, por ejemplo, pero en todo lo que es medible a éxito, es decir, se gana o no se gana, ahí vamos siempre a éxito. Es decir, no se cobra ni un solo euro, es decir, la barrera económica la eliminamos y solamente se cobra si ganamos. Es decir, hay que pedir una pensión por incapacidad laboral. Nos la deniega la administración en fase administrativa. Vamos a juicio, presentamos la demanda, no habéis pagado ni un euro y si ganamos, ahí es cuando se facturan honorarios, que están previamente pactados, por escrito y demás. Anteriormente no se ha pagado ni un solo euro y si no se gana, no cuesta ni un solo euro, ¿vale? Esa es la barrera. Perdona, ¿qué porcentajes de éxito estáis obteniendo de cara a la administración? Te voy a hablar, por ejemplo, de incapacidad laboral, de pensiones. En el caso de incapacidad laboral, te voy a hablar de la media del mercado y te voy a hablar de la nuestra. Si sumamos todas las fases, es decir, desde administrativa hasta judicial con recursos, el mercado está en torno al 30, como mucho, por ciento. Nosotros en Fidelity estamos por encima del 70%. Lo que hacemos primero es un análisis de viabilidad, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es primero ver si hay caso, o sea, porque si no hay caso, pues no merece la pena que pierda el tiempo nadie. Pero lo que hacemos es ver si hay caso y le decimos, hay caso. O mira, hay caso, pero necesito que el informe sea así, 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 así. Vete al médico y dile esto.
dile por favor, porque al final hay muchas veces que es una pequeña frase, un pequeño matiz a introducir en el informe lo que cambia radicalmente la percepción de la administración. Entonces, hay veces que aunque a los médicos les fastidia en general que les retoque sus informes o que les dictes, pero sí que si son pequeños detalles, pequeños matices a introducir o a modificar del informe, sí te lo hacen. Pues hay médicos que son más sensibles, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Vemos el caso, lo analizamos para un grado de discapacidad. Oye, vemos la baremación, vemos si te corresponde y te decimos, venga, vamos adelante. Lo tramitamos en vía administrativa, si se pierde, vamos a la vía judicial. En incapacidad laboral, igual, en dependencia, exactamente lo mismo. Y para cualquier otro caso. Es decir, Negligencia sanitaria. negligencia médica. Igual, exactamente igual. O sea, la barrera económica que existe una vez que se ha pasado a la administrativa, que es la que normalmente tiene el público, una parte es la de desconocimiento y otra es la económica. ¿Y cómo voy a meter yo ahora sin garantía de éxito a pagar a un abogado 500 euros que a lo mejor no tengo? Si no tengo ninguna garantía. El adiós es los 500. ¿Vale? No, el adiós será mucho más. Mucho más. Entonces, si el caso no es viable, Claro. que no te lo van a llevar a alguien que podría ganarlo, que podría ganar dinero haciendo eso, ya te está dando una seguridad de que si no es viable, no te metas en eso. Por eso nuestro porcentaje de éxito es tan alto, porque lo estudiamos previamente, ¿no? claro. Si no es viable, lo siento, no voy a dar mi cara por algo que no es viable, hacerte perder tu tiempo, su tiempo y mi tiempo. Exacto. Hay un tema que quería decir, perdona, nada más, del tema que comentaba de los éxitos. Yo sé que he visto por ahí que me han dicho, pues fíjate, esto es de acomisión.com, no sé, porque no voy a hablar de las personas. Piden éxito del 95%. Yo, si alguien pone eso, es a correr. Es mi consejo de amigo. Porque es como cuando te dicen, esta fuerza de trabajo le vamos a pagar 5.000 euros al mes. Está a correr, ¿vale? Entonces, Desde casa. Desde casa, desde 5.000. casa, sí, desde casa. De verdad, mira, ¿sabes? Y luego, esta gente que va, que dice que se llaman así y tal, os lo digo, que no se lleva casos, pero de verdad, de corazón, os podemos enseñar sin nombre para que quedéis alucinados. Sabedores nosotros, y entiendo que ellos también, de que, por ejemplo, igual tenían posibilidades para algo tal, se han obcecado en una mayor prestación con el único objetivo de saquear más dinero y hacerle perder a una persona un caso o el enfoque por una obsesión puramente monetaria. Y chicos, eso no, aquí no. Aquí tenemos otra filosofía. Primero, ser buenos abogados, ser buena gente competitiva o gente competente que demuestre las cosas. Segundo, hacer bien las cosas, ser honesto, ser sincero. Hay posibilidades, no hay posibilidades, hacer un buen trabajo. Y después, tener, porque el dinero como no hay que beber, caerá por castigo, no lo quiero, pues te va a caer, porque ha ganado, mira, toma. Pero la gente quiere tener y luego ser y hacer. Y a mí esa filosofía, lo siento mucho, pero no va conmigo. Que es la mayoría de los abogados, quieren primero tener el dinero en el bolsillo y luego ya ver. Pero no me gusta esa filosofía. Yo soy más confiado de confía y tendrás. Pero demuestra, confía y tendrás. Es mi filosofía y que la entienda bien y que no, pues lo siento. Mira, aquí están haciendo, Merce, dos nuevas preguntas. Aparte de que te da la razón, Merce dice, ¿cuánta razón lleva Asier? Gracias, compañera. Aparte de eso, está haciendo dos preguntas. La segunda la contesto yo, dice, ¿lleváis casos de incapacidad con niños? Pues sí, por supuesto. Y de incapacidad laboral no, evidentemente, pero sí todo lo demás, todo lo relacionado con grado de discapacidad, protección familiar, dependencia, etcétera, etcétera, sí. Y luego hace una pregunta interesante que es para Zulema, claramente, que es ¿qué opinión tenéis de contar con los peritos forenses del juzgado? A ver, tiene Habla alto porque... Tiene un doble filo. Sí. Si tú llevas un perito de partes, está diciendo lo que queremos decir y estudiar. Entonces, puedes convencer al juez o puedes no convencerle. Si tú, sin saber quién te va a ver, vas directamente y pides una pericial judicial, puede que el que te coja sea afín a tu caso o directamente no. Entonces, en mi experiencia, el porcentaje de forenses que en incapacidades, que sobre todo donde se ponen, fallan a favor del paciente directamente, complicado. Otras veces lo que hacemos es damos la pericial de parte y entonces pedimos una segunda pericial. Estamos condicionando un poquito al forense. Ahí el porcentaje de que el forense diga lo mismo que nosotros se eleva. Pero es que lo que diga el forense ya no se va a mover fácilmente. Con lo cual, en mi experiencia, teniendo en cuenta que la administración no va a llevar
un peritaje contrario al tuyo, mejor lleva el tuyo que te lo defienda un profesional capacitado. Si va a llegar ahí y no va a hablar nada, pues no te Aparte de que el peritaje forense no siempre te lo dan. Es decir, no siempre te lo dan, tú lo pides y 2 años de lista de espera en la y te lo escuela pueden de dar o verano, no, es como... pero lo que dice Zulema es cierto. Es decir, al final estás poniéndote en manos de alguien que puede o no puede darte la razón, y de esta manera siempre vas a llevar un peritaje que está acorde a lo que tú necesitas, con independencia de que puedan entenderlo como de parte, es decir, como que es subjetivo. ¿Qué va a decir? ¿No? ¿Qué va a decir eso? Pero la verdad es que cuando tú a un juez en sala le ratificas bien, de forma contundente, explicándole y haciéndole analogías, como está comentando Zulema, muy claras, un juez le da igual que sea de parte, salvo que sea muy cerril, pero en general un juez está entendiendo lo que está diciendo. Es decir, tú no estás siendo muy contundente con tu explicación y no tiene ningún tipo o sea, no está mintiendo, está diciendo exactamente lo que parece el Luego en la sentencia te lo pone tal cual. Claro, O sea, según lo ha dicho refleja. el perito que trabaja en la sanidad pública y ve esto a diario, Claro. te has vendido. Si viene un forense y le dice, pues yo soy imparcial y he dicho esto. Mira, aquí tenéis que pensar una cosa, que los jueces no tienen ni puñetera idea de lo que nos pasa a ninguno de nosotros. Saben tanto de nosotros como que está en la calle. No tienen ni idea, pero ni idea, ¿eh? Saben 4 palabritas de lo que va a llevar el día a día. ¿Cuál es el objetivo? Y tiene que perderse. Y lo tenemos clarísimo. Mirad lo que es importante. Imaginaos que esto es como una planta. ¿Qué es más importante? ¿Tener un buen tractor para recoger lo que quiera recoger, las frutas, pero más sembrado, no prestar al campo, no regarlo, no tal, y luego a ver qué sale? Pero voy con un tractor, ojo, voy con un tractor de 1.000.000 de euros, cuidado, que la leche. Me voy a recoger 2 frutitas. O quizás mejor es sembrar bien, quitar las malas hierbas, regarlo bien, cuidarlo día a día. Y luego ya veremos, yo no sé si es tan importante el tractor, ¿no? Quizás sí, quizás no. Pues esto somos Fidelity. Nosotros lo que decimos es, oye, antes de empezar ninguna fiesta, vamos a estudiarlo bien, vamos a acabar el caso, vamos a dejarlo tan clarito que cuando llegue el juez no tenga que pensar, porque el juez, como es como si pensa, nos ponemos los zapatos de esta persona, lo que quiere es que tiene 20 juicios, que está cansado, y lo que tiene que decir sí o no rapidito. Entonces, si está, es lo que quieres, algo con una claridad, dame una pista, sí o no. Y si yo le digo, mira, A más B más C más D igual a tanto, y lo ve claro, tenemos muchas posibilidades que nos dé. Ojo, y no nos olvidemos, nunca batiremos a un juez que sea pro administración. Vale, pero yo no cuento con eso, porque con esos no ganaríamos con nada en este mundo. Yo pienso en los jueces que están a favor o jueces que tienen dudas, o jueces serios. ¿Entendéis? Entonces, esta gente lo que tenemos que conseguir es que en su mente lo tenga chupado, no tenga que pensar. Tenemos que encajar tu historia, el del otro, en situaciones que sean chupadas para entender. Ese es el objetivo, no complicarle la vida. Si le complicamos, podemos perder. Sí, está haciendo aquí Montse Rius una pregunta, y es que si tenemos abogados en Cataluña, la respuesta es que sí. Sí. Tenemos además muy buenos, a Diego Pardo, que es el director del área de Cataluña, Baleares y Aragón, es un verdadero crack, es muy bueno. Y sí, por supuesto, llevamos todo esto que estamos diciendo es ámbito nacional. Es decir, nosotros tenemos abogados por toda la geografía española. Y desde cada dirección de área, por así decirlo, se llevan los diferentes casos, todos con un mismo procedimiento, todo con un mismo protocolo de actuación, todo con nuestra imagen de marca, es decir, es todo Fidelity. Con lo que estamos diciendo que se hace en Madrid, se hace en Barcelona, se hace en Andalucía, se hace en Levante. Exactamente igual, con los mismos protocolos de actuación. Es más, utilizamos toda la jurisprudencia interna de los casos que llevamos. Por ejemplo, ganamos un caso en Asturias y ese caso nos sirve para, a un caso de Madrid, presentarlo como analogía a un juez de Madrid, ¿vale? O sea, que esto es algo que generalmente los despachos no manejan. Es decir, este volumen y esta cantidad de experiencia acumulada, los despachos pequeños o no especializados no lo manejan, es muy difícil porque no tienen acceso a esta información.
Entonces, esto es muy bueno, es de lo más positivo que tenemos en Fidelity. Porque hay además una cosa muy importante y es que la administración se ha dado cuenta que una vez que deniega, más del 50% de la gente no reclama, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes, o por desconocimiento o por la barrera económica. Entonces, se han dado cuenta que es un chollo. Oye, si yo, aunque le corresponda a esta persona lo que le corresponda, se lo deniego y no vuelve, pues amén. Me acabo de ahorrar no sé cuántos miles de euros al año que multiplicado Y si por lo que reclama, queda ya de- veremos si lo pierdo. Exactamente. La juego. Pero nos lo vemos a diario, es decir, diario, resoluciones de la vía administrativa que incluso se contradice lo que dice el médico con lo que dice el funcionario que firma la resolución y, bueno, la gente no reclama porque no sabe que puede reclamar. Fijaros un ejemplo que viene al hilo de lo que dice Lorenzo. Un ejemplo, es doloroso lo que voy a decir, es muy doloroso, pero es verdad. Una persona va a la entrevista. Nosotros preparamos las entrevistas porque volvemos al punto de antes. No se puede ir a la administración cero, y os lo digo, aviso de la antes, 0,0 sin ir asesorado. Cero, por tomarlo como un examen. De verdad, es un examen. Vale, y que estar sobresaliente. Bien, pues va esta persona. Tiene la entrevista oportuna. Que la entrevista no voy a decir la verdad. La entrevista, ¿sabes para qué es? Para nota. Porque los jueces generalmente no entrevistan al usuario, solo se basan en informes médicos periciales. Olvidaros, ¿por qué hacen la entrevista? Evidentemente para buscarte. Bien, dicho esto, va la entrevista, la pasa correctamente. Fijaros, el instructor en este caso ha sido amable. Pero llega la resolución y se la deniega, no hizo nada. Cuando ya luego vino con nosotros, más adelante, le dije, oye, pide este papel que la gente no le llega a su domicilio ese papel, el informe médico de síntesis. Que al final de la postre es lo que escribió el doctor. ¿Sabéis lo que había puesto? Que tenía que dar incapacidad de permanencia absoluta. Y no se la dieron. ¿Os dais cuenta? Y perdió el derecho. Es increíble lo que estoy contando. A mí me duele, ¿eh? Me duele. ¿Y sabéis lo que pasa? Que luego cuando vas a un juez, ¿sabes lo que te van a decir? Ah, que hubiera arreglado en su momento. ¿Cómo? ¿Cómo me dice usted esto? Y lo dicen, ¿eh? Fijaros lo importante que es. No podéis ir solos. Y si habéis ido ya, hay que moverse, ¿vale? Mira, están preguntando aquí sobre si tenemos en Castilla, León y Canarias. Sí, toda España, salvo que se hayan independizado. En toda España os damos cobertura. Y a nosotros también, ¿eh? En Canarias también. Y además son muy buenos abogados, tanto el director del área de la provincia de Tenerife como la directora del área de Gran Canaria, son los dos muy buenos abogados, tanto Rafa como Leocricia. Y luego hace una consulta Erika, habla sobre pregunta, ella es policía y dice que cómo está el tema de la incapacidad total y la segunda actividad por enfermedad. Pues una total, cuando si tú lo que estás refiriéndote entiendo que es una pensión por incapacidad laboral en grado de total, pues habría que llevarlo en tu caso como eres funcionaria por la vía contenciosa administrativa, ver la viabilidad de tu caso y efectivamente si tus lesiones lo que provocan es que no estés capacitada para seguir siendo policía, podrías desarrollar cualquier otra actividad cobrando tu pensión por incapacidad laboral en grado de total. Mira, en esta cosa vamos a hacer otro apunte más para que manejéis la información. Mirad, en la incapacidad permanente hay 4 grados. Parcial, total, absoluta y gran invalidez. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al punto inicial. Acordaros, las preexistentes, si nos la acredita de la Seguridad Social, esas no nos las van a tener en cuenta. ¿Y qué es preexistente? El momento en que haces tu primera cotización. Es como un seguro de vida. Oiga, ¿cómo está usted aquí? Tal, ¿no? Bueno, pues es aquella, la total, la parcial es aquella enfermedad nueva o agravada que te incapacita para parte de tu trabajo. Pero no las tareas esenciales, sino en parte, hasta el 33% de tu trabajo. Es un tema, como les dais cuenta, un poco surrealista, pues es un 33%, pero bueno, digamos que esa es muy baja prestación y es un caso muy peculiares. Ahora, los siguientes son los interesantes. La total es aquella, con la misma definición de que aquella enfermedad no agravada que te incapacita para tu trabajo actual, pero no para otro cualquiera. Con que ataque a una de las tareas esenciales, en principio podría valer. Aquí hay que trabajar mucho la historia, ¿vale? Hay un trabajo de fondo.
Pues por eso las estrategias son muy importantes. Seguimos. La absoluta. Bueno, en este caso os daría el 55% de lo que estáis ganando más o menos, ¿vale? Para que se veáis una idea en la cabeza. Pero esa prestación, imaginaos que ganáis 1.000 euros. Pues os darían 550, pero podríais trabajar, luego imagínate, pues voy a trabajar de cocinero. Hasta los 55 años, que pasa a ser del 75%. Estáis a 75 siempre que no trabajéis. Si trabajáis 55, pero podéis hacerlo continuamente. Es decir, puedes trabajar luego teleoperado unos meses, te pagan 55 más el sueldo que tengas actualmente, luego dejas de trabajar y duras 75. Y así, hasta la edad de jubilación. Que luego yo ya ahí, ya se va a elegir entre esa prestación o si es cotizado, la prestación de jubilación y elegirías que más te convenga. Luego, la A y cualquier grado siempre es susceptible de pedir el agravamiento hasta los 65 años. Bien, luego está la absoluta, que es aquella que las nuevas o las que ya tuvieras agravadas te dan derecho, no te permiten trabajar a ningún tipo de trabajo. En este caso, te dan el 100% de lo que hayas cotizado, pero en este caso es bruto igual a neto. Es decir, que cobraríais en principio, si siempre es el mismo sueldo, y imaginaos que el líquido cobraréis 1.000 euros... En caso no tiene retenciones, vamos. Que no se aplican retenciones. No, en este caso, por ejemplo, cobráis 1.000 euros en 14 pagas, pues cobraríais unos 1.200, ¿vale? En 14 pagas. En este caso no es compatible con ningún trabajo, salvo centros especiales de empleo, ¿vale? O trabajos muy especiales. En este caso sí que sería compatible. Y por último, la gran invalidez, que es lo mismo que la absoluta, lo mismo, salvo con la siguiente definición, que además de no poder trabajar en ningún tipo de trabajo, necesitas ayuda de terceras personas para alguna actividad básica de la vida diaria. Y en este caso recibiríais como mínimo, en el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Un 45% más. Como mínimo, en el ejemplo anterior, si en absoluto te daban 1.200, pues cobrarías cerca de 1.800 euros. Entonces, estas son las definiciones. Y en función, ¿qué va a hacer Fidelity en este caso? Va a coger, va a ver tu caso y va a decir, oye, ¿encaja en alguno de estos perfiles? Sí, mira, encaja en una total, encaja en una absoluta, encaja en lo que sea. No encaja. O para que encaje le falta tal. Y te va a ser honesto. Porque, por ejemplo, muchos abogados han visto barbaridades. Por ejemplo, igual tiene un tema de brazo, de un hombro, como me dijo Zulema, o de una pierna, o no sé qué, y yo te puedo decir automáticamente que tienes posición la total, pero una absoluta jamás. Jamás, seguro. Pues habrá abogados que digan, no, hombre, no, tiene usted derecho. Y no te lo van a dar. Pero es que lo tienes que defenderlo en el informe. O sea, tú no puedes decir, este paciente es una absoluta y ya está. No, lo que hacemos es un profesionograma en el informe. El profesionograma es un trabajo especial ir diciendo qué puedes hacer y qué no. O sea, no decir, este señor es una total o una absoluta. Es panadero. Puede amasar, puede estar de pie, puede agacharse, puede coger pesos. Entonces, si todo eso nos sale perfecto, pues entonces es una incapacidad total. Hay que motivárselo al juez para que tengamos el porcentaje de éxitos que tenemos, ¿no? Entonces, hay que decir las cosas muy ligadas. Una pregunta. Por supuesto. Si has cotizado, pero ahora mismo estás sin trabajar, ¿puedes pedir una incapacidad laboral o tienes que estar trabajando para pedirla? Mira, es una de las preguntas además que está haciéndose. Estamos muchos en ese caso. Sí, Claro. A ver, la respuesta es que sí, evidentemente sí. Lo que hay que ver es qué te corresponde en tu base reguladora. Es ver si has cotizado los años suficientes como para que te corresponda y luego hacerte el cálculo de la base reguladora. Mientras estás en el paro tienes una base reguladora diferente a cuando estás trabajando. Mira, hay una cosa que Pero la respuesta es que sí. Hay dos formas de pedir la pensión en este caso. Hay dos. Se llama alta o asimilado o no estar en alta y asimilado, ¿vale? Hay dos caminos. Si no estás en alta o asimilado, ¿y qué diréis? ¿Qué es alta o asimilado? Alta es estar trabajando y asimilado es estar cobrando el paro y ser demandante de empleo. Pero cuidado, no vale haber cobrado el paro, luego se te olvidó sellar el papelito, bueno, ahora se hace por internet, se te olvidó y ahora, pues lo voy a hacer ahora, ya no valdría. Si eso ya no estés en alta o asimilado. Pero si estás en alta o asimilado, tiene unas ventajas porque con haber cotizado, dependiendo de tu edad, entre 4 o 5 años, depende, hay una serie de valoraciones, podrías entrar. Luego, la otra es, si no estoy en alta o asimilado, pues entonces serían 15 años. Y hay una serie más de condicionantes. Pero por eso, cada uno habría que ver su situación. Es un traje a medida. Al Claro. final es un traje a medida. Pero, en general, como respuesta genérica, luego hay que ver cada caso. Sí. Pero como respuesta genérica, sí. Tú puedes estar en el paro perfectamente, incluso no estar en el paro, como dice Asier, y ver
cuáles han sido tus bases de cotización y analizándote te diremos o te falta tiempo para poder optar a una pensión por incapacidad laboral y tienes que seguir cotizando o sí, ya la podemos presentar. O yo te diría a veces, oye, mira, es mejor que trabajes en los últimos meses Sí. para que enseñarte a los afilados. Eso es. Mira, aquí vamos a responder algunas de las cuestiones que están por aquí. Mira, la Comunidad Valenciana, bueno, primero está Magdalena que dice, tengo una incapacidad permanente total, revisable por ser obtenida en los tribunales. ¿Podría explicar qué significa esto? ¿Un tribunal médico podría considerar que he mejorado? A ver, la respuesta es que todas, absolutamente todas las pensiones por incapacidad laboral permanente por defecto ya son revisables desde hace unos años, incluida la de ceguera total y no hay posibilidad de mejora de momento. Pero ya por defecto todas incluyen o que es revisable al año o a los 2 años, ¿vale? Luego, depende de la enfermedad, se revisa o no. Y un tribunal, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Un trasplantado de riñón. Un trasplantado de riñón le consigue su pensión por incapacidad laboral, le trasplantan, consigue un riñón nuevo, estaba en diálisis. Le trasplantan, consigue un riñón nuevo o de pulmón, me da igual. Ha mejorado sensiblemente su situación porque ya no tiene los problemas que tenía antes, le revisan y le quitan la pensión, ¿vale? Ahí pues tiene cierto sentido. En muchas enfermedades, pues la verdad es que tiene muy poco sentido, pero es verdad que la revisión se está metiendo, por lo que os decía antes, para ahorrar. La revisión la está metiendo la administración para ver si te puede pillar en cómo ha mejorado o si ha mejorado tu enfermedad. ¿Sabes lo que van a hacer? Pues lo voy a contar. Tienen un sistema informático, ¿vale? Entonces tiene un pinganillo que marcan fecha de revisión. No, así funciona. Fecha de revisión, tal, la que sea, que marquen tu resolución. Entonces, un mes antes salta, ¡pic! Salta el técnico de turno. Es más, esto pasa porque os lo voy a contar. Yo lo pude vivir en primera persona, ¿eh? O sea que salta. Entonces te llaman. A veces te llaman y a veces no. Depende, como bien dice Loren, el tío va a mirar un segundo. Este tío, si está fatal, si está de luz, es una enfermedad crónica irreversible. Pero a veces ni lo mira. Y tú vas ahí y incluso a veces te dicen, ¿qué hace usted aquí? Pues usted está fatal. Entonces, pero ellos siempre les resulta esa alarma. Si no te llaman de la fecha de revisión que te ponen, porque imaginaos, pone fecha próxima, a partir de la cual se puede revisar. Imaginaos, pues de noviembre de 2018. Pues en diciembre, enero, si a de 6 meses o así no se han llamado, pues esa fecha posiblemente ya se han pasado a crónicos. Entonces, posiblemente, y tú hablamos porque siempre ellos tienen la potestad de revisarte cuando estime oportuno. Igual que tú, cuando estimes oportuno, tienes la posibilidad de revisar al alza el grado, ¿vale? Siempre. Pero ellos también. Pero la norma general es que en el momento que no te han llamado en esa fecha de revisión, ya te ha pasado como a crónicos y previsiblemente no te van a tocar, salvo que, como bien dice Loren, sea una enfermedad que esté muy encima, por ejemplo, un trasplantado o tal, y esté muy encima. Pero si no es así, generalmente no pueden. Sí, además van cambiando las reglas del juego a las cuales nos tenemos que ir adaptando diariamente casi, porque la administración cada día usa una estrategia diferente para buscar esos ahorros, para buscar esas denegaciones, para revisar y cada día mete una estrategia diferente. Entonces, lo que tenemos que estar es muy preparados para cualquier cosa. Aquí están preguntando, incluso cuando me da una sentencia del TSJ, pues te puede revisar en cualquier momento, porque una cosa es que lo haya dictado un juez, que por ahí también había otra pregunta sobre lo mismo, y otra cosa es la administración que te va a otorgar una pensión por resolución, por aplicación de sentencia, pero igualmente te puede revisar la pensión y decir, oye, usted ha mejorado dentro de 2 años y si usted quiere defenderlo, vaya usted otra vez al juzgado. Lo hacen, ¿eh? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque lo ha dicho antes Lorenzo. Porque mucha gente lo reclama y aparte no tienen costas. La administración no tiene costas, con lo cual le importa el rábano ir adelante. Como los abogados lo pagamos todos los ciudadanos de aquí, le importan unas 3 narices y dice, oye, me compensa. Si le quito una prestación, pues voy a ir contestando, a ver, se están acumulando las preguntas, perdóname. Una pregunta, por favor.
Estamos hablando del supuesto de que alguien ya esté haya tenido una previa actividad laboral o esté en ella. Y quien no ha llegado a poder conseguir una actividad laboral y no está en ella, esas son las pensiones no contributivas que se llaman. Y sí, claro, se puede pedir una no contributiva en función de diferentes el grado de factores. discapacidad del 65%. Claro. A partir del 65%. Sí, esa te la dan, entonces ya tendrías derecho a una pensión no contributiva y en este caso cada comunidad autónoma aplica unos baremaciones en el sentido, o sea, automáticamente te tienen que dar un importe económico, pero luego te van a mirar empadronamiento, qué comida con tienes otras rentas, etcétera, etcétera. Vale. Voy a contestar unas cuantas que se han acumulado unas cuantas aquí en el chat. Y bueno, aquí pregunta Merce, ¿quién tenemos en la Comunidad Valenciana? Pues tenemos al director del área, es Pablo Pardo, y de verdad que también es un crack, es muy bueno. Luego, pregunta Conchi si le podemos ayudar con un peritaje en Almería. La respuesta es que sí, por supuesto que sí. Tiene un juicio en noviembre y sí, contacta con nosotros que te ayudaremos sin duda. ¿Cómo saben los delegados en cada comunidad? Si estás en el paro, puedes pedir una incapacidad, eso lo hemos respondido antes. Los delegados, nosotros cómo funcionamos es, nos llega la consulta a través de la asociación o bien directamente a la central, a Madrid. Aquí tenemos un área de tramitación que se llama, que lo que hace es el análisis previo. Hay unos abogados que se dedican a analizar previamente cada caso. Una vez que se ha analizado el caso, se hace la vía administrativa y después de la vía administrativa ya pasa a la vía judicial, que ya sí es local. Se presenta demanda y la actuación del abogado, pues por ejemplo, de Asturias o de Comunidad Valenciana o de Barcelona, o si quieres verlo directamente con el abogado local porque le quieres ver la cara o te sientes más cómodo, pues también lo puedes hacer así. Pero inicialmente se recoge está centralizado el sistema de gestión. Lo tenemos aquí en el área centralizada de tramitación y lo vamos distribuyendo a cada una de las áreas, de toda España. Luego dice Susan, si has trabajado a tiempo parcial, supongo que la prestación será muy baja, ¿no? Depende de las cotizaciones de la incapacidad laboral, sí. Al final hay que ver las bases de cotización. Pero si es en absoluta, hay una pensión mínima. En la total no hay mínima. En la absoluta hay una mínima. Son 600 y pico euros. Pero como es un traje a medida, en todo lo que decimos es que podemos analizaros, ver la base de cotización y os decimos, os corresponde tanto. ¿Vale? Así de sencillo. También tengo entendido que, como estáis comentando, lo de la no contributiva, donde yo tengo entendido es que hay personas que si no han trabajado pueden solicitar dos cosas. Una, que es la pensión no contributiva ellos directamente, que la pierden en el momento que ejecuten cualquier trabajo. Y otro supuesto es que la solicite una pensión de ayuda y colaboración familiar. Protección familiar. Exacto. Sí, esa que esa es permanente de por vida. O sea, esa es mejor. Es que, mira, ahí ahí os voy. La protección familiar es mucho mejor que la de la comunidad. Porque además, la de la protección familiar, es compatible con una pensión de orfandad. Mientras, por ejemplo, la pensión la no contributiva de la comunidad autónoma no es compatible. Fijaros qué importante. Sí, estos pequeños detalles son los que la gente desconoce. Entonces, la de protección familiar... No. O sea, la protección familiar es una ayuda estatal. Es que depende de quién se paga. La puedes solicitar en la comunidad autónoma y te la da la comunidad autónoma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasas la mayoría de edad, te la deja de pagar la comunidad autónoma, mientras que si te la ha dado el INS, te la mantiene. Entonces, pero eso es de la protección familiar, dices. No, la de la comunidad autónoma te puede pagar siempre que no trabajes, pero con unas condicionantes. Pero la diferencia estriba en que la de protección familiar, tú, por ejemplo, imagínate, por desgracia, fallecen tus padres, y tú, la de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o de la Comunidad Valenciana, por izquierda, probablemente la vas a perder, porque van a decir, como usted tiene unos ingresos adicionales, está fuera. Sin embargo, la protección familiar sí te permite esa compatibilidad, que es muy importante, sobre todo las personas que tengan limitaciones físicas importantes y sus papás vayan en alguna fase, jolín, dices, ¿con qué me quedo yo? ¿Con qué dinero? Pues nos podemos quedar con un buen dinero que nos va a ayudar a contratar a una persona que nos ayude siguiendo una serie de cautelas. Por eso comentábamos antes del minuto 1 cuando empecé a hablar de que hay que mirar, nosotros las tenemos que mirar por nuestros dineros, porque nadie lo va a hacer. Mira, aquí hay una pregunta muy importante de Vanessa Salinas que dice, ¿cuál es el momento de que debes recurrir a un abogado desde el primer día?
lo ha dicho antes Asier. Delito -1. A ver, ¿qué es cuando un árbol crece torcido, enderezarlo luego es muy complicado. Es decir, si tú has ido a meter la solicitud administrativa y has metido un informe que nos perjudica, eso, corregirlo después es muy complicado. Si te lo ha llevado un abogado que no sabe de esto y mete una demanda que no está bien argumentada, levantar eso es muy complicado y nos lo encontramos a diario. O sea, cuando tú has metido un informe que la administración desconocía y no tenía por qué tener conocimiento porque a lo mejor era un informe de un médico privado y tú lo has metido y dice una determinada frase que no te has dado cuenta que dice y que te puede marcar todo el procedimiento a futuro, ya estás fastidiado. Con lo cual, es muy importante empezar el procedimiento con un asesoramiento. Yo no digo que lo hagamos nosotros, digo que os asesoréis. Es decir, ¿por qué? Porque si tú haces el trámite por tu cuenta o con alguien que no sepa de esto, puedes cometer el error de meter... Mira, voy a poner un ejemplo muy claro. El otro día nos llamó una persona de la ONCE, en este caso, que trabajamos mucho con la ONCE y con sus afiliados, y traía unos informes magníficos para una gran invalidez de libro. Pero había una cosa muy de matiz que le perjudicaba, y es que en un informe de la Seguridad Social, el médico de cabecera le había puesto que era un trabajador de la ONCE. Y diréis, ¿y qué afecta a eso? Pues mira, la Seguridad Social entiende que la ONCE es un puesto de trabajo adaptado, cuando no lo es. Y entonces, eso en cuanto lo vea el tribunal médico, tiene todas las papeletas para que le diga, bueno, pues si usted trabaja en la ONCE, siga trabajando. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, caballero. Y es una tontería, porque realmente era verdad. Bueno, miento, no era ni verdad, porque es afiliado a la ONCE, pero no es trabajador de la ONCE. Entonces, fíjate, este caso todavía tiene más motivo. Pues él le había dicho, bueno, pues me ha preguntado, le he dicho que sí, que soy afiliado a la ONCE, lo ha reflejado en el informe. ¿Que para qué? Porque ¿qué tiene que ver un informe médico donde trabaja ese señor o donde se esté afiliado? Que no lo conoce, ¿no? Entonces, resulta que le había hecho un informe que él, si hubiera metido ese informe tal cual, adiós. Hay otro caso que tengo ahora en el País Vasco, este hombre. También, este caso del que estoy orgulloso, porque en esta intervención te lo juro, por más ahora estoy orgullosísimo. Fijaros el caso más interesante, ¿eh? Fíjate, el hombre viene, parecía, como en este caso que decía Roberto, parecía como, oye, hay muchísimas posibilidades de una gran invalidez. Se va al tribunal médico, de repente, y el tribunal sacó un informe público que ni él me lo había contado, de un hospital de urgencias, que ponía que el hombre tenía un problema en la vista y tal, se ve que no era ni creador. Así es más alto. Era un tío que se había quedado de la vista fatal, no era de la ONCE, era un tío normal que trabajaba en el campo, de hecho. Bueno, el hombre de repente saca un papel, se saca de un papel de urgencias que ponía que podía conducir y que veía una letra. ¡Ostras! Le dijo, hasta luego. Y le puso en denegado. Y el tío, pues es imposible, pero... Y entonces acordó, ya sé. Yo le dije al tío que antes hasta ahí había podido conducir. Fijaros bien, y que había podido leer, ahora ya no. Pero no había puesto eso el doctor, había puesto otra cosa. Es más, y luego había puesto que él, porque él tenía una miopía magna, se llama, que se podía operar. Y que el paciente había dicho que no. Me dijo, no es así. No es así. Lo que había pasado es que el tío me dijo, oiga, usted se puede operar, es operable, pero corre unos riesgos de que usted lo poco que tiene lo puede llegar a perder. Igual no, igual sí, usted verá. Es un riesgo muy alto, ¿vale? Ya que ciego total, a ver 1 milímetro. Entre ver y no ver, yo lo entiendo, ¿no? El hombre dijo, hombre, hasta que no me quede ciego total no me opero. Bien, pero le dije, tío, pues con esto lo vas a palmar como un campeón. Te lo digo abiertamente, porque un juez va a leer. No, exagerado, ¿no? Pero si puede conducir y todo, pero si puede estar contando, si puede leer un poco, no se lo va a dar seguro. Entonces le dije, yo mismamente, le dije, busca al doctor urgentísimo, a este doctor, no lo consiguió. Le dije, búscate uno de urgencias de la Seguridad Social a través de doctora de cabecera. Le consiguió una. No le daban cita, porque el juez lo tenía ahora, en junio, y le daban cita para posterior. Le dije, ¿me sigues un consejo? Lo que tú me digas, vete allí con un pan, vete allí. ¿Tú crees, hombre? Y total, oye, y cuando alguien me llama, si quieres, fue el tío, me llamó delante del doctor, que hablé yo con ella.
y tal, y le dije, oiga, doctora, mira, le pasa a un hombre que esta historia, tal. Tuvimos suerte, ¿verdad? Que tuvimos suerte, la doctora fue empática y le puso en el informe lo siguiente, que no puede, era una cosa de evidencia, no podía conducir, no tal, y que no se opera porque los riesgos que considera el paciente, tal. Fijaros si cambia, ¿eh? Y yo hago una apuesta, yo creo que lo vamos a ganar. Antes lo íbamos a perder, ahora lo vamos a ganar. Pero esto no se consigue si no es el pico y pala. A eso me refiero. Mira, aquí hace una pregunta muy interesante también. ¿Para una enfermedad profesional influye negativamente tener una enfermedad genética? Pues, a ver, para una enfermedad profesional, yo creo que Zulema puede responder muy bien. Son dos cosas diferentes. Claro. Puedes tener una enfermedad genética y además luego tener unas etapas tienen problemas respiratorios. Entonces, no, como valoramos cada caso individualizado, al revés. En tu caso, igual es que se agrava más todavía. Pero eso no te va a quitar puntos. No, las enfermedades profesionales están recogidas en una lista cerrada, que son las que son. Pero como tu condicionante puede faltarte un brazo, tener una corazonopatía o tener una fibromialgia, ¿no? No va a interferir una cosa con la otra. Depende de cómo afecte cada una de ellas a tu trabajo para conseguir una... Podrían sumarse para una incapacidad laboral. Laboral, por ejemplo, efectivamente. Vale. Dice aquí Natalia también, ¿influye para bien o para mal los numerosos informes en los que se indican problemas psicológicos? A ver, en general, todo lo que sea suma de patologías está recogido en la ley, es decir, es un más a más que inclusive dependiendo del grado, pues puede dar opción a conseguir una pensión superior, a una absoluta, incluso con una depresión mayor o similar. Entonces, hay que ver cómo son los informes. Hay informes que nos ayudan y hay informes que no nos ayudan. Entonces, lo que hay que ver es qué ponen en esos informes y qué hay que corregir de esos informes si es que hay que corregir algo. Por ejemplo, hablábamos antes, las patologías preexistentes a la afiliación a la seguridad social no te van a beneficiar en este caso. Para la discapacidad sí, para la discapacidad laboral quizás no, hay que verlo. Claro, hay que ver el tipo de procedimiento para el que estamos presentando la solicitud y luego, efectivamente, qué es lo que dicen esos informes para ver si nos ayudan o nos perjudican. Nos ayudan cuando pones, por ejemplo, la medicación que estás tomando y que te da somnolencia, falta de concentración y tal, y si el médico te lo explica muy bien y dice la medicación que está tomando, pues nosotros lo tenemos en consideración para el paciente trabaja con el tractor, no puede, ¿no? Entonces es muy individualizado, que llevamos ya mucho tiempo. Eso es. Una pregunta, si tienes vamos a ver, es que yo no sé muy bien cómo va eso, pero a mis padres, por tenerme a mí en casa con ellos, le dan una paga. ¿Será la pensión no contributiva, será? Me imagino. Y luego la ley de dependencia, hace 2 años que la estoy esperando, me dijeron que sí, me la concedieron, y hace 2 años que la estoy esperando. Una trabajadora social me dijo que podía también pedir una pensión no contributiva para mí. ¿Se puede hacer todo eso a la vez? A ver, primero que no sabemos lo de tu padre, el hombre que está recibiendo puede ser de protección familiar. Claro. Yo entiendo que si es protección familiar... Habla más alto así. Si entiendo que si es la de protección familiar, no va a poder ser la no contributiva. Yo entiendo que es o una u otra. Pero hay que ver si es esa ayuda. Luego, la otra ayuda sí es compatible. Es decir, la ley de dependencia, entiendo que no te va a generar ningún problema a nivel económico. Tendría que ver, porque ya te digo que cada comunidad tiene su normativa, pero si es la protección familiar no va a haber problema, porque es compatible. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de dependencia es muy buena arma. Por ejemplo, la ley de dependencia va a ser compatible con todo. Yo, en el caso de que creáis que estés en una situación que necesitéis ayuda de terceras personas para alguna actividad básica de la vida diaria, yo esa siempre la pediría. Ojo, volvemos al punto de antes. Si pensáis en pedir, yo iría con asesoramiento, en mi opinión. ¿De acuerdo? Porque hay 3 grados, hay que elegir qué queréis, etc. Entonces, no le veo problema. En principio sí, pero en tu caso habría que ver, ¿no? Sí. Podría ser compatible. Sí. Aquí hace una pregunta, Erika, sobre los informes de la Seguridad Social o privados. A ver, depende de la vía. Lógicamente, si es en la vía administrativa, los propios técnicos del INS a los privados le dan muy poco valor o ninguno y lógicamente le dan valor más a los de la Seguridad Social y por este orden a los especialistas y al de cabecera.
Es decir, si tenemos que elegir, elegiríamos un buen informe de especialista, a continuación un buen informe de médico de cabecera y para la vía judicial sí que tienen mucha importancia los privados y las periciales. Es decir, para la vía judicial, la pericial es muy importante y más las últimas sentencias, por eso os decía que hay que ir adaptándose, este mundillo se mueve muy rápido como casi todo, ¿no? Y todo enfocado a no dar y por lo tanto las últimas sentencias están recogiendo los jueces, hay una tendencia que dice que los peritos tienen que demostrar los agravamientos, que los peritos tienen que demostrar la incapacidad laboral, por ejemplo, estoy centrando más en la incapacidad laboral, y que si no está demostrado por un perito, pues como que les da igual. Es muy sencillo, un juez no tiene ni idea de vuestra enfermedad, Claro. no tiene ni idea, os lo digo yo, el 99% no sabe ni de qué va, ni le interesa, además, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que salirnos del nombre, que también hay que ponerlo, con los informes, cuidado, y lo que decía al principio es, hay que ir a la secuela, ¿y en qué? Y como que, ¿Cómo afecta? si por ejemplo hablamos de grado de discapacidad, enfocaremos hacia, pues, en el día a día en que te está condicionando y en el tema laboral, etcétera, y las actividades básicas de la vida diaria. Pero hay que dejarlo muy mascado, incluso a mayor abundamiento en el tema de la vía administrativa, en reclamación previa muchas veces un buen peritaje ayuda a que los mismos técnicos entiendan tu situación. Porque ponernos una situación, imagina que tú eres juez y te viene una persona que tiene un problema de espalda, que mueve un brazo, pero sí, pero que no, una pierna que tal, que si tiene dolores, joder, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y un perito lo que hace es decirle, oiga, mire, todo esta unión de patologías, lo que le cambia a esta persona es que no puede trabajar por esto, por eso y por esto, se lo masca. Es lo que buscamos. El juez entiende la situación porque lo que quiere es entender. Oiga, usted me está contando si el músculo tendón X y J, no sé. Y el juez está pensando, no sé ni qué me está contando. No sé ni qué me está contando. Entonces, el juez va a preguntar, a ver, te veo así de burdo, dice, ¿pero puedo mover la mano, sí o no? Esa es la pregunta de un juez. Y si un perito experto le dice, pues señoría, no, la respuesta es que no, que la patología que padece este señor le impide mover la mano y por lo tanto trabajar, desarrollar de forma digna su trabajo. Y eso es con lo que se va a quedar el juez. Entonces, por eso es muy importante una ratificación buena en sala y por eso es cada vez más importante la necesidad de aportar una pericial a una demanda. En la vía administrativa, como decía, pues no le van a dar ningún valor porque son los técnicos de la administración y por lo tanto ven casi como un rival a un perito o un informe privado y no le van a prestar casi atención, pero en la vía jurisdiccional, la vía judicial, sí tiene mucho valor. Sobre el grado de discapacidad, yo creo que sí le tiene más en cuenta. En el grado de discapacidad sí, por eso estaba diciendo que me estaba centrando más en la incapacidad laboral. Sí. Pero en el grado de discapacidad un peritaje también es importante. Sí, porque pensad que el grado de discapacidad a ustedes son gente un poco más, a ver, es otra historia, ¿sabes? En el de incapacidad laboral está no solo el médico, sino jefes y jefes más jefes, porque saben que hablamos de pensiones importantes y, claro. Y hay mucha, pero en el otro es como un psicólogo, un técnico laboral, no sé qué, gente más normal, ¿no? De comillas, gente más... Pero por el dinero son nos podemos, claro, nos podemos tomar para dártelo, ¿no? Nos podemos tomar para algún tonto o tonta, pero en general son gente un poco, creo yo, un poco más... Y un peritaje lo pueden venir hasta bien para justificar ellos mismos. Es decir, claro, es verdad, por aquí le puedo dar puntos, por aquí... Porque a veces no saben ni cómo darte puntos. Porque cuando son enfermedades raras como las nuestras, les cuesta darte puntos. No encuentran el catálogo, como decía mi Zulema, a ver si busco algo similar que le puede dar 20 puntos o 30. Esta es la historia, ¿no? Sí, pero en concreto, yo creo que, por ejemplo, en el caso de nuestra asociación, sí que como médicamente sí que está tratado el Hernandos y todo el mundo ha estudiado el Hernandos, tiene el nombre asociado a determinados niveles. Entonces, no llegan a entender cuál es el grado, te lo digo por mi hija, ¿no? No llegan a entender cuál es el grado real de una enfermedad porque leen y entran en el ordenador y dicen, bueno, mira, cuando realmente después el enfermo del Hernandos tiene una cantidad de secuelas que no están parametrizadas como tal y que no se les puede explicar. O sea, ¿cómo evalúan eso? Siempre a la baja porque se pierden, o sea, no llegan a entenderlo, no tienen idea. Es lo que decía... Que ir dando punto por punto, ¿qué limita? En esto sí puede
puede caminar, puede mover el brazo, puede respirar, puede Ya. tener patología cardíaca, Pero- la cuestión es que das algo más caro, pero en la administración da igual lo que se te dé más caro, no vas a Exacto. pero igual puede ser más caro. Vale, pero cuando estás hablando La de administración. una minusvalía, en la minusvalía cuando te la están dando por lo mínimo porque entienden que, bueno, pues que te van en 33, en el caso de Verónica, en 33 más 3, porque vale. Muchas de esas cosas no vienen del baremo de minusvalía. Claro, Porque el baremo de minusvalía está hecho para la población general. Claro. Entonces, ahí es muy complicado en ciertas enfermedades buscar dónde yo te puedo dar un 20%. El que igual si busco solo movilidad de rodilla me sale el 2%. Claro. Entonces, ahí tenemos que emplear mucha analogía, pero no me vale decir esto ya está analogía porque, pues, dado que en el baremo no viene, yo lo motivo Y en por ese tal- caso vosotros también Claro. importantísimo. Es que yo creo que nosotros partimos más inicialmente, en muchos de los casos, de la minusvalía que después de todo el otro proceso. O sea, El claro grado que de sí. discapacidad que se llama. Claro. El grado de discapacidad Claro. se puede pelear exactamente igual en vía judicial que una De hecho, pensión. es más fácil ganar una minusvalía que ganar Claro. una incapacidad, porque realmente se quita la connotación monetaria de la administración. Entonces, a veces lo que decían ellos de que tú vas con el informe pericial ya a la vía administrativa, a mí me ha pasado con una paciente con 2 prótesis de cadera que no le habían de haber vale una movilidad positivo. Eso no le daba, no tenía que pagarle nada a la administración, que un informe pericial en el que se iba punto a punto y se lo dieron en vía administrativa, ¿no? Porque ahí son más proclives a intentar ayudarte porque no hay dinero por Claro, por eso no digo, cuando no esté hay- dinero no hay- por no hay medio, dinero pero ese directo. no hay dinero directo, Exacto. que ya cuando hay una pensión por medio ya. Pero es importante para nosotros Para partir de nosotros es eso, más importante. porque partiendo de eso, después el resto de las circunstancias es más fácil de lograr. Pero, Porque ya está una valoración. Claro, ya hay una- Bueno, Bueno, ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa, te corrijo en una cosa. ¿Qué? Aunque podáis pensar lo contrario, el grado de discapacidad no condiciona una incapacidad laboral, ¿eh? Es Pero decir, ya nos llaman por... vale, es que Nosotros es hay veces diferente. que la gente piensa, No, como no. me han dado un 40% de grado de discapacidad, tengo derecho a una absoluta. No, No, Mira, no tiene nada si, que te ver. si te das cuenta, he dicho, es más fácil, no digo que sea. Pero que tampoco. Es decir, no, si acaso es un más a más. Vale. Como me han dado un grado superior, bueno, lo puedes argumentar, pero realmente es un caso, Por la- un procedimiento Pero totalmente es por la diferente. definición, la que explicaba antes, las diferencias. Claro. Uno mide desde que te acuestas, o sea, desde que levantas hasta que te acuestas, de las patologías de todas las que, por las que naciste, por las que te afectan ahora, pasadas y presentes. Y la otra solamente lo nuevo o lo agravado desde que te afiliaste. ¿Y cómo afecta tu trabajo? Laboralmente, ¿Y solo cómo afecta tu exclusivamente. trabajo? Vale, entonces, yendo al asunto, Rosa, fíjate un detalle que me decías, joder, pues, yo hago una apuesta de los que estamos ahí todos conectados y todos, sí, porque no quiero desvelar ninguno su grado de discapacidad, pero ante situaciones iguales, tendremos valoraciones distintas, cada uno tendrá su grado, unos tendrán 50, otros 65, otros 70. Mira, otros 20. aquí Magdalena dice, de hecho yo conseguí una incapacidad permanente con un grado de discapacidad del 15%. Es que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Pero, por ejemplo, en el caso de mi hija no trabaja, está estudiando. No, claro, o sea, es eso- importante que Pero que no os obsesionéis con el grado de discapacidad No, no. enfocado para la incapacidad laboral porque no son procedimientos diferentes. Pero el grado de discapacidad es muy volátil, aunque la enfermedad recogida con un grado, yo te diría que con la misma, es que estoy harto de que nosotros, con el tema de Neymar, fuimos a una Lone, tú te acordarás también, el tema del gente que tenía problemas de esta enfermedad que te da el sueño, ¿cómo se llama? La de... La narcolepsia. Mira, pregunté directamente, porque una madre me dijo, fíjate, pues, ¿cómo conseguir? Porque claro, le dije, una pregunta, ¿aquí tiene algún hijo un grado de discapacidad de más de 65 más? Y sale una. Y dijo ella, ¿y la tuya cuánto tiene? Y dijo, joder, porque tiene un 40, no sé qué. Y se quedó como, porque estaban iguales. Y empezamos a desvelar allí, ¿tú cómo fuiste a la entrevista? Vale. ¿Tú cómo fuiste a la entrevista? Yo le fui medicado, no sé cuánto, todo guapo, todo estupendo. Te digo un poquito más y tal. ¿Cómo encargaste la entrevista? ¿Con qué informes fuiste? Y fuimos desvelando y sacamos a esa conclusión de que, claro, el que le habían dado más es porque los que estaban allí en el tribunal, bueno, los 3 especialistas que hay allí, joder, no solo habían visto los informes reflejado lo que buscaban, sino que además visualmente vieron como que el niño efectivamente reproducía lo que se esperaba de él. Sí, lo En que otro nosotros llamamos la coherencia, ¿no? Es decir, tú tienes que ser bueno y parecerlo. En este caso, tienes que tener un grado de discapacidad y parecerlo. Es decir, si lamentablemente a la gente que va a verte
o va a pasar, con la que vas a pasar el tribunal, tú le estás contando una película, la estás leyendo unos informes y te ve, vamos, como el otro día Meghan Markle en la boda con el príncipe no sé qué. Entonces, te tiene que ver cómo está realmente, aunque sea, no nos guste admitirlo, tenemos que reflejar lo que dicen los informes y estamos transmitiendo con la voz. Entonces, si te ven maravillosa de la muerte, con una cara estupenda, luchando, pintada como para ir a una boda, que hay veces que pues es mejor no ir así. Porque lamentablemente... No vayas a juicio en ese caso, porque lo pierdes. Claro, nosotros, por ejemplo, casi nunca llevamos a la gente a juicio, casi nunca, porque a los jueces les entra por la vista las cosas. Entonces, si ven a alguien que no está tan mal, ellos dicen, pues no está tan mal. Fijaros que siga trabajando. En los informes de la seguridad igual visto como se pinta sola. Mira, Magdalena dice justo eso, dice, yo no asistí a mi juicio porque mi apariencia física es saludable. Pues efectivamente. En este caso yo creo que todos somos saludables. Claro, pues así, pero no están tan malos. Si os ponéis en los zapatos estaba que diga enemigo, vamos a ver de la parte contraria y como tiene una presión por no dar, va a buscar cualquier situación que vea en la persona para no dar. Y acordar lo que os he dicho, el tribunal médico no es más que un trámite para quitarte puntos. Ni más, ni menos, ni nada más. Voy a contestar aquí a dos cosas. Una es de Sonia, que pregunta por su caso concreto, que le han dicho que vaya cuando tenga el diagnóstico genético. Yo te diría que esto es un traje a medida, es decir, de forma genérica te podríamos decir que sí, pero si nos mandas la documentación, la estudiamos y te decimos si hace falta o si se necesita o no. En principio, ¿eso suma? Pues a lo mejor sí, pero hay que estudiarlo, hay que mirarlo bien tu caso porque a lo mejor no hace falta. A lo mejor con lo que tienes, con los informes que tienes, es suficiente como para que te den el grado de discapacidad que te corresponda. Entonces, a lo mejor no hace falta. Y luego dice por aquí Rebeca Fernández, pero no sé si... ¿a qué te refieres muy bien con que expliquemos el proceso de baja? No sé exactamente a qué te refieres. Quizás si no, esto a lo mejor... Pues se puede pedir, la incapacidad laboral se puede pedir estando de alta o estando de baja. No, pero yo no sé, yo creo que no se refiere a eso. Entonces, o nos lo amplía la pregunta o nos dices, o nos llamas el lunes si quieres y te lo explicamos. Vale, yo tengo una consulta. Yo sí que estoy de baja. Y en este caso tengo varios informes que me incapacitan laboralmente, porque trabajo con un ordenador y yo obviamente no puedo tener la mano así porque estoy operada del hombro, no puedo mover el ratón, ni puedo estar durante media hora con las manos así, ni 8 horas en una silla de oficina así. De hecho, necesitaría levantarme, moverme un poco y pues estar en otras posturas. Entonces, en ese caso... Usted de baja ya... que nos gusta de cara a una incapacidad. Dice, está sin trabajar. Pero la baja no empezó por los dolores y por los síntomas. La baja empezó por una depresión. Bueno, sí, la depresión está pero la depresión ¿Cuánto tiempo llevas de baja? Pues ya estoy en el año y ya estoy con el IMSS. Muchas enfermedades llevan asociadas un proceso depresivo por las secuelas que deja la propia enfermedad. Claro. Entonces, tu caso es, por ejemplo, uno en el que, como dice Zulema, nos gusta, porque empatiza. Todo cuenta, pero el que tú ahora mismo estés en una baja exacta con una patología que no te permite trabajar, a cualquiera le lo cual no quiere decir que estando trabajando no puedas pedir una incapacidad laboral. ¿Por qué? Porque hay muchos condicionantes que te pueden estar obligando a trabajar y hemos ganado muchísimo. ¿Por qué? Pues por temas económicos, por temas de miedo a despidos laborales. Es que ahí está, tengo miedo a que me... Sí, obviamente, porque ya estoy por el IMSS, este mes me empieza a pagar la mutua y el IMSS, entonces la empresa a lo mejor se lava las manos. Pues yo te digo una cosa, y te lo digo abiertamente. Sí. Y volvemos al punto inicial. Mi consejo, que te estás jugando mucho. Sí. Yo, lo primero, buscar un buen entrenamiento. Esa es la primera premisa que te haría. Es como si yo te digo ahora, con todo lo que hemos hecho con la banca, yo no diría a nadie, y lo sigue haciendo la gente, ir a un banco como un préstamo hipotecario así, a las bravas. Porque hoy en día no puedes ir a ningún sitio, menos cuando hablamos de dinero,
sin ir bien asesorado con alguien que te dé bien la información y te vaya guionizando. Aún así, teniendo el patrón puedes tener sustos. Pues imagínate si vas solo. No se sabe, puede que salga bien. Yo no me la jugaría, es mi opinión. Yo te preguntaría, me daría todo bien, que te vaya guiando hasta la buena consecución. Porque, lo que acabamos de decir todo aquí, el INS no quiere dar ninguna volviendo nada, ¿vale? No, y ahora te vas a encontrar... Todavía te quieren dar menos. Y ahora te van a encontrar... Mira, lo está comentando aquí Vanessa, que le han dicho que como es joven que se vaya a trabajar. Y ahora vas a entrar en una guerra en la que la mutua querrá que te den la alta para no pagar ellos, y el INS querrá que te vayas a trabajar para pagar ellos. 8 meses y ya te mandan a Vale, yo todavía no he llegado a los 18 buenos informes médicos y hacerlos a los especialistas adecuados. Mira, Vale, yo ya te digo, tengo bueno, algunos. ya que los informes, vamos a mirarlos y te vamos a decir, esto va de una manera... Es lo que haría, te lo digo de corazón. Sí, no, yo me pongo, o sea, yo tengo decidido que me voy a poner en vuestras manos. No, no tengo nada. Vas a ver la diferencia. Tengo un material ya para ellos. O sea, porque, de verdad, estos son exámenes. ¿Os acordáis? Los que tengamos estudio, tengo un estudio, yo, joder, los exámenes... O cuando, imaginaros, cuando es una entrevista de trabajo, ¿en la entrevista de trabajo te va a ayudar? ¿Lo que es ayudarte? Pues no. ¿Tú le vas contando lo que no le interesa? Imagínate que eres torpe de memoria, ¿no? Oiga, le comento, no tengo buena memoria, pero bueno, supongo que esto no va contando eso. Al inicio no puedes ir contando, oiga, estoy luchando, soy luchadora, cuidado con los discursos. No, es una de las cosas fundamentales, es la preparación del tribunal médico, fundamental. O sea, preparar bien un tribunal médico es un 80% del proceso. Si tú vas al tribunal médico, hay tribunales médicos que son muy livianos, tan livianos como hola, buenos días, a ver, váyase. Es decir, no te preguntan, se leen los informes y te largan, ya has recibido esta contestación. Y otros que son un examen de la Gestapo. O con buena cara o con cara de perro, que puede ser de las dos formas. O de mala leche, que los hay, médicos que dicen, usted que hace aquí, si debería estar trabajando, o otros que te ponen una sonrisa, te ponen muy buena cara y te hacen preguntas para pillarte porque confían en que de esa manera te sacan más material para poder reflejar en el informe. Entonces, es muy importante la preparación del tribunal, que seas coherente, que todo lo que digas coincida con los informes que llevas, que no te saquen información y que no te saquen de tu mantra de no puedo, no debo. Una pregunta que hacer a todos, a todas que estéis escuchando. Una pregunta, ¿eh? Voy a hacer de malo, voy a hacer de links. Estéis delante mío, ¿vale? Vuestros informes. ¿Me digo el links o la discapacidad? Y voy yo, en plan malucio, y digo, Jobos, oye, una pregunta. ¿Tú crees en tu trabajo que podría adaptar un poquito el trabajo como media jornada o algo así para, oye, es que tío, joder, es muy joven? Entonces, yo creo que si te adaptan un poco, ¿tú cómo lo que piensas? Si voy a adaptar un poco, igual si te pones la silla, ¿qué pregunta? Justamente me han dicho a mí eso. Sí, sí, que se me pueden adaptar el puesto de trabajo. En mi empresa no hay otro puesto de trabajo que no sea delante de un ordenador. Pues la respuesta es... No hay ninguno. La respuesta, ¿sabes cuál le ayudaría? ¿Sabes? Esta es la respuesta de político. Cuando te preguntan algo incómodo, sabes por otra gente, ¿vale? Como ahora el presidente del gobierno se da por otra gente y tal, pues hace lo mismo, por ejemplo. Yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Entonces, cuando te preguntan la pregunta incómoda de 1 millón de euros, tú le dices, mire, si no es un tema de eso, es un tema que ojalá curara mi enfermedad. Yo lo que creo que si me curaran este problema yo no tendría ya, pero usted sabe que no es un tema de adaptación de puesto de trabajo, señora o señor. Es un tema que si no tuviese esta enfermedad, pues no pasaría esto. ¿Entendéis? No respondemos preguntas incómodas. Y eso tienes que llevarlo preparado. Claro, te tienes que preparar esta historia, tenemos que hablarlo, tenemos que hacer un mantra, cada uno tiene su mantra, cada uno tiene su discurso, cada uno tiene su discurso mental. Y de ahí no te sale ningún agua hirviendo, ¿vale? Pero ningún agua hirviendo, porque veréis qué pasa. No lo pueden denegar, perfecto, puede pasar. Pero lo que no puede pasar es que en el informe médico de Simples que aparezca ahí, aparezca una cagada de comentarios. Eso es lo que no tiene que aparecer, ¿entendéis? Porque entonces habéis acabado jaque mate y se acabó la partida. Vamos a ir a un juicio con un handicap muy bueno. En cambio, si me habéis metido la pata en el discurso,
podrá alegar lo que quiera, pero yo tengo un derecho de réplica en un juzgado con los informes. Y lucharemos con informes, pero no lucharemos contra un comentario tuyo hecho por tu boca que juega en tu contra. Bueno, creo que estamos más o menos en tiempo. Luego, si queréis, todas las preguntas individuales de casos concretos, Susan nos dirá cómo canalizarlas, si bien a través de la asociación o bien directamente. Ella os comunicará exactamente cómo lo vais a hacer a través de la asociación o ella os dirá el cauce adecuado, con lo cual os queda explicar un poco cuál es el acuerdo entre la asociación. De nuevo porque hay gente que dice que no lo ha entendido, entonces para que expliques qué es lo que hacéis en realidad, qué es lo que vais a hacer con nosotros, ¿vale? Nosotros básicamente os vamos a asesorar en cualquier aspecto. Fidelity os va a asesorar a la asociación y a todos los asociados en cualquier aspecto legal que necesitéis a nivel laboral, a nivel personal. O sea, cualquier aspecto legal que necesitéis cubrir, os lo vamos a... Chao, Zulema. Hasta luego, Zulema. Os vamos a asesorar siempre de forma gratuita, ¿vale? Ese es el acuerdo que tenemos con la asociación. Si luego queréis que el procedimiento lo llevemos nosotros, la mayoría o muchos de los procedimientos que vamos a llevaros son a éxito, como os he dicho, es decir, pues, por ejemplo, en tu caso, un caso de incapacidad laboral va a éxito puro y duro. Si ganamos, se facturarán honorarios que habremos pactado previamente, que son muy transparentes, muy sencillos, y si no ganamos, pues no habrás pagado ni un solo euro. Y el resto de procedimientos, pues igual, pues la mayoría son a éxito y hay algunos, pues, por ejemplo, un divorcio que no hay un éxito claro, pues aunque os lo llevemos, tendrá unos honorarios asociados que eran, pues son honorarios que están por debajo del colegio de abogados, o sea, tiene una serie de descuentos, son ajustados, pero que no son honorarios a éxito, ¿vale? Y básicamente es eso, es decir, Fidelity os va a asesorar en todos los procedimientos que necesitéis. O sea, si necesitáis, oye, tengo este problema de, me han dado una baja y no sé si me corresponde tal, pues nosotros diremos, pues mira, sí te corresponde. Ahora, luego ya si hay que tramitar el expediente, si queréis que os defendamos ante la administración, ante la empresa, una baja, un despido improcedente o cualquier cosa, eso ya llevará asociado un contrato, una hoja de encargo que se llama, con unos honorarios que están pactados transparentemente de forma inicial, lo firmamos las dos partes, con lo cual es otra de las cosas que normalmente pasa en los despachos de abogados, que nunca sabes lo que vas a terminar pagando, ¿no? Aquí lo sabes desde el minuto 1. Sabes que si ganamos vas a pagar X y si perdemos no vas a pagar nada, ¿vale? Defensa jurídica ni un solo euro. Exacto. Entonces, así es como funciona el acuerdo que tenemos con la asociación y bueno, pues empezamos a trabajar desde que digáis. En cuanto a nuestra junta firme. Exactamente. Mira, por ejemplo, ayer, una chica que tuvo una posible negligencia médica. En concreto había sido que tenía la mujer, la pública, tuvo un embarazo ectópico, que es en la trompa. Bueno, la pobre acudió a urgencias y la mandaron a casa con que todavía la tripa, no sé qué. Luego, estuvo a punto de palmar, la pobrecita mía, de morirse allí mismo, en los días siguientes, porque no iba a hacer ectópico y se desangró. Y no se murió, pero le agarró una trompa y tal. Claro, entendéis que es no te lo preguntar de ello, era una negligencia médica. Pero fijaros bien, aquí está la diferencia. Si le hubiera ganado otro abogado, le saca el dinero, vamos a juicio, esto no sé qué, esto no sé cuántos, vamos allí, le saca un montón de dinero porque además las negligencias pueden ser caras. Y vas allí y además puede haber cosas. Entonces le hubiera ido y ¿sabes lo que hubiera pasado? Que hubiera perdido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que aquí hay que medir, por ejemplo, en este ejemplo, pues las consecuencias, las secuelas. Entonces, Pedro me dijo muy claramente, ¿sabes qué pasa? Es que aunque ha habido una negligencia a todas luces, lo veo aquí, aquí, allá, los informes, lo veo, dijo, es evidente. Pero fíjate, las secuelas que ha pasado al final, hubiera pasado lo mismo. Si le hubieran detectado bien y le hubieran tenido que extirpar una trompa, y en el otro caso, al final le perdió la trompa. La desgracia ha sido en el camino. Claro, aquí esta es la diferencia, este es el ejemplo claro de cosas que nosotros en Fidelity hacemos sin cobrar ni un euro y que si vas a cualquier otro sitio
te van a decir, mira, primero me pones un dinero para provisión de fondos. Después te hago un análisis pericial, que te lo cobro también, 400 o 500 y para empezar. solo para decirte esto que te acabo de decir. No, en la segunda parte no te lo van a contar, porque van a preferir seguir. No, claro, procedimiento. evidentemente. Sí, eso sí son honestos. Si no son honestos, van a seguir el procedimiento cuando no tienen ninguna viabilidad. Entonces nosotros a esta chica le hemos dicho, mira, No sé. hay negligencia, pero no vas a ganar ni un duro con esto. ¿Por qué? Porque aunque hay negligencia, el resultado habría sido el mismo si te hubieran detectado el ectópico como Te o quedan no. ahí solo Con daños lo cual, morales o tal. daños morales que hay que demostrarlos Eso es y que es muy complicado. Entonces, no te merece la pena iniciar un procedimiento por el cual no vas a obtener ningún resultado. O sea, no pierdas el tiempo ni te machaques psicológicamente porque no te me va a merecer la pena. Ojo, puede ir a otro abogado, otra historia y... Sí, hacer el análisis que quiera, pero un perito le ha hecho un análisis pericial de lo que le va a pasar en un juicio. En la administración le va a decir evidentemente que no, pero luego un juez le va a decir también que no, porque le van a demostrar que el resultado habría sido el mismo. Seguro. Ese análisis, en cualquier otro lado, se lo habrían cobrado, le habrían puesto por delante, No, le habrían llevado por un camino en el que le habrían sacado los cuartos sin ninguna decencia, en muchos casos, no digo todos, pero hay mucha gente que actúa así por Porque desgracia. una cosa es el daño moral y que esa chica tenía razón. Y es que es muy doloroso lo que le ha pasado. A mí me duele. Sí, pero el resultado habría sido el Pero mismo. por desgracia, en términos legales, a la que le puede... Si un abogado fuera un sinvergüenza o tal, cabalga en lo que te ha dicho una faena, cabalga en ese camino que te alimenta tu cabeza y sabéis lo que va a pasar al final. Cuando pierde le va a decir, qué sinvergüenzas, que esto no lo esperábamos, cuando podías ser sabedor de toda esta información. Claro, tú como usuario que querías conocer todo este mundillo, pues te dejas llevar, ¿sabes? Al final has formado muchísimo dinero y no solo el dinero, un tema moral, que tú has seguido con una historia que has retroalimentado y que luego te has frustrado. Te han dado unas esperanzas que no se corresponden con la realidad y que te generan después un daño psicológico. Perder algo que podrías ganar y es injusto, eso estoy de acuerdo. De hecho, lo vamos a hacer aquí. Pero joder, eso es una cosa de estar sabedor, de posibilidades, vayas hasta el final, porque alimentas el ego de la persona, tienes derecho, pues injusto, no sé qué, no sé cuándo. Claro, y no paras, no lo entiendo, claro, no lo entiendo. No, yo sí lo entiendo. Bueno, pues yo os diría que estamos a vuestra disposición, que Susan y la Junta Directiva os dará las instrucciones de cómo contactar con nosotros y cómo es el acuerdo, imagino, que es lo que os acabamos de contar de forma muy resumida, y que contéis con nosotros para lo que necesitéis ahora y en el futuro y que estamos a vuestra disposición, tanto Asier desde Asdedis como yo desde Fidelity. Y que ha sido un placer y que espero veros a menudo. Gracias. Bye. Chao.